Bueno, vamos al lío. No me jodas, tío, Diego, las cabrón. Sí. La imagen no sé, pero el sonido sí. A ver, baja. Baja tú. Sí, es raro, la verdad. A ver si hay poli. Es Big Mac. Big Mac estuvo trabajando por la noche de puta madre. Pasa que ellos van a tener un horario súper nocturno, por lo que veo. Claro. Pero bueno, es lo que les dije yo ayer, está bien. Porque así cubrimos más horario. ¿Tienes ganzúa? Claro. Radio. Tengo el coche, voy para allá, Carleco. Vale. Tiene medio tanque, no sé si va a querer echarle gasolina, ¿eh? Da igual, de momento. Ahora veo. Oye, tú, ¿por qué coño me roba gorro? Gorro mío. Tú me robas gorro mucho, Tienes ahí cabrón. en la guantera. ¿Eh? Dejé ahí en la guantera fentanilo. ¿Solo 5? Tengo yo 15. Ah, dame otros 5, cabrón. Ahora mismo no hay dinero como para poner otro graffiti, ¿no? Pero ahí. No voy a gastarlo en eso. No, claro, eso te digo. Ahí primero que compro otra cosa antes que graffiti. Pues la próxima mesa, cuando venga, saldrá otro millón. Y por eso te digo, pero que después Y de a lo esa mesa ahora mejor, mismo ya te empiezas a pensar de comprar graffiti, ¿no? a lo mejor ni la compro la siguiente mesa, no sé. Nos quedamos de momento con el fentanilo. Hombre, es que yo qué quieres que te diga, pero estoy viendo con una mesa, mira todo el montón que hay. También es verdad que no había mucho movimiento por barrio últimamente.
Este 3 compran seguro. Mierda. Vamos. Plantar. Pues vámonos a plantar. Planta mucho marihuana. Farlopa, quiero farlopa, galego. ¿Tiene farlopa? Pues no, no tenemos la mesa aún. ¿Y caramelo? ¿Caramelo meta? ¿Hay que comprar mesa también? Claro. Claro. Yo no sé dónde están las rooms esas, aún no lo encontramos. Hola Java. Es eso, son las runs. Las runes. Ya encontraremos. Vamos a guardar este. Déjamelo ahí en la cuenta. ¿Cómo puedo hacer stream aquí? ¿En dónde? ¿En Kick? ¿O en dónde? Ah, pero tienes que meterlo a mano, tío. Tienes que meter la clave de transmisión a mano. Tienes que... Bueno, ahí en el control de panel de control de Kick, te das a ajustes y ahí te sale la clave de transmisión y la URL. Y luego en el OBS tienes que darle a ingesta manual y meter ahí la URL y la clave de transmisión. Es fácil. No vamos a ir en este coche. Bueno, sí. ¿O no? Tienes sitio en los bolsillos, ¿no? Bastantes. Claro. ¿Desde cuándo llevo haciendo directo aquí? Pues un año, más o menos. Casi un año. Tres packs. Pasta. Ah, pues yo creo. Ah, sí. Claro.
no está. Pues sí, Java. Lo que pasa es que, bueno, el estar en servidores así grandes, pues siempre gana repercusión. 463 son bastantes, sí. Y bueno, podrían ser más, la verdad. En Twitch tengo 1100 casi, en el mismo tiempo. Dale. Ah, está bien. Ah, ¿tienes que echar gasolina? ¿O por esto tenemos? Tenemos. Te dejo en la guantera ahí 2000 pavos y cómprate 2 packs de regaderas. No, de regaderas no, 2 packs de macetas, 10 packs de regaderas Ah, 10 y packs de regadera. ¿Y cuánto de maceta me has dicho? 2 2 packs de regadera, 20 macetas básicamente. en 15 cada una. Ah, 15, vale, 30. Bueno, si no acabamos antes, cómprate solo un pack de macetas. 30 regadera, ¿no? 10 de regaderas y 2 de fertilizante. Necesitas 40 regaderas, 40 de fertilizante y regaderas. Hazle esto. Tienes ahí en la guantera. No, que no tienes que comprar tanto, te sobra pasta. Qué sé, no lo sé. Ya estoy. ¡Puñal! Now watch this cholo turn loco! Fuck you, puto! ¡Pinche cagada! ¡Pinche pendejo! ¡Qué mamada! Claro. Son 10 packs, tío. 10 packs, no estás... Claro. Pues guárdatelos. Te sobra pasta, guárdala. Ya las tienes ahí en la guantera, sí. Hazle esto, coge semilla. Dinero me lo guardo. Me lo meto por culo. Sí.
Pero enróscalo, si no... Ah, no, digo para limpiarme el culo con ellos. Ah, bueno, vale. Oye, yo tengo pregunta. ¿Tormenta ha pasado ya? ¿O viene tormenta ahora? Pues ya te saltó el aviso en el móvil. No, pero es que tengo duda, ¿eh? Pues ya saltará el aviso en el móvil. Claro. Hombre, a veces si salta tiene que saltar mientras subimos montaña, así que... Galego, te voy a matar, te voy a enterrar en el lago ese, ¿qué te parece? ¡Ay! Ya no te digo más nada, te he puesto nervioso. Bueno, eso es la respuesta. Ah, Galego, tengo que decirte cosas. Ah, pues mira, Mierda. pues vamos a darnos vuelta. Ah, Galego, ¿me escuchas? Sí, claro. Tengo que decirte algo. ¿Te acuerdas el día que exploté coche? Era regalo cumpleaños tuyo. Ah, Bomba por bueno, cumpleaños, Galego. está bien. Lo Claro, por eso yo salí vivo y tú no. tendré en cuenta. Ay, ya fue daño colateral. Claro, cumpleaños, bomba. Claro. Yo como no voy a llegar a cumpleaños mío, no puedo poner bomba. Yo no pongo bombas. Bueno, Yo me pega te tiro. pego 4 tiros y para. Por eso no puedes pegar. Porque no voy a llegar. El día de Nochebuena te voy a comer con primo Eddie y Plancha Braga. Sí, claro. No joda. ¿Por qué dices de eso? ¿Dónde coño está ese pavo? Ah, no, yo por eso pregunta. Lo mismo parece él, quién sabe. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Lo mismo me parece, ahí viene él, yo qué sé. Vale.
Nada, espera. A esperar. Vengo ahora, voy un momento a la cocina.
fucking maricón. Y nada, ráscate los huevos porque hay que esperar. ¿Qué haces, hombre? Adiós, galego, cabrón. Tengo la comida en el horno. Voy a ver si me da tiempo a comer antes del reinicio. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ay. Ay, Dios, qué pereza. Voy a ver cómo va la comida. Tururú. What do you think? The diet sucks. What's a salad without cheese and a Caesar dressing?
Mirada desjardinadas. Te dibuja un corazón. Salmón. La plancha. Con arroz. Comida sana. Ese es el menú de hoy. Fucked up. Voy a por la comida. ¿Qué tiene que estar? Comida.
Oh, qué rica comida tú. Nino, Nino. A la mierda. Comido. Comido y bebido. Salimos que hay reinicio. Ha explotado todo. Ya, qué oscuro estoy. ¿Qué pasa, perros? ¿Qué pago esto? ¿Qué pasa? Hmm. Hmm. Me sirve. Ay. Sí, hasta dentro de 3 minutos vas a entrar, hostias.
Coño, a las 2. Me dicen hay 4. A esas alturas. Bueno. Mm, mm. Claro. Es lo que tiene. Es lo que tiene no abandonarse. Yo soy joven, ¿qué dices tú? Bueno, yo no cuento los años. Son números. Yo no. Estoy exactamente igual. No me duele nada. Solo me duele el corazón. A ver si tengo tabaco. Vengo ahora. Un minuto. Muy bien. Me parece maravilloso. Opa. Ya está reiniciado, ¿no? Efectivamente. Entrando.
Vamos a plantar. Ay. Vamos. Hasta luego, vámonos, Eufrasio. Un puto guarro. Galego, abre ventanilla, que me asfixio. Pues te jodes. Tu propia mierda.
Yo ya comí. Y yo ya comí. Hombre. Ya te expliqué cómo va la cosa. Pues, pues sí. Ya tengo yo una pipa.
Sí, el 35% más o menos. Que sí, que el 35% más o menos. Claro. Ajustes. Shoots, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos plantando, tío. Como cuando me conociste. Listo.
A esperar toca. ¿Qué tal, lagartijo? ¿Cómo estás, tío? Todo bien. Aquí andamos laburando, plantando un poquito de marihuana. ¿Y tú qué? ¿Cómo andas, señor lagartijo? ¿Pegaron el estirón ya o no? Sí, la verdad que sí. No hay que quejarse. Siempre se puede estar peor. Dejémoslo ahí. Oh, volvió el velero. $45. Madre mía. No queda nada aún.
Porque en el codo se seca mucho la piel y se me jode. Los tatuajes hay que cuidarlos, como todo en la vida. Si no los cuidas... Si no se cuidan, se joden. Así brilla más. No pierde color. Pues salmón a la plancha con arroz blanco. ¿Qué te parece, lagartijo? Ese fue el menú para hoy. Ese fue el menú de hoy. Un lomito de salmón a la plancha. Sí, estaba rico, rico. Luego para la noche tengo costilla asada. Señor, que señor. Por la noche. Ya ves. ¿De dónde eres tú? Aquí en Galicia la verdad que
Hoy no sé por qué no salí, pero ayer hacía un sol y un calor que flipas. Hombre, claro. En Canarias, ahí estáis como Dios. Nosotros aquí en Galicia de momento no nos podemos quejar tampoco. Ni frío, ni lluvia. Creo que para esta semana venía mal tiempo, pero no sé. De momento no llegó. Pues puede ser. Pero bueno, es difícil que os caiga ahí abajo. Más difícil. Vamos, las 6 últimas. Qué bonita plantación.
A esperar. Venga, va.
Quedó pequeña esa. ¿Qué hace? ¿Por qué se montó en el coche? ¿Qué hace? Safari.
ver qué, ¿cómo vas? La puta, Pues están terminando crecer. ¿cómo las pegaste tanto, colgado? Ah, te dejo ahí las macetas en la guantera.
Ok. ¿Quieres que vayamos a procesar? Sí. Dale, más rápido, está yendo lento. ¿Qué has dicho, galego? Que le des más rápido, que está yendo lento. Coño, estoy yendo rápido. ¿Quién pitó algo ahí? ¿Es como? ¿Escuchaste pitar? Yo no escucho.
Listo. Ay, te lo dejo con guantera. Anótalo ahí en el post. 400, ¿no? Sí. Ok. Las María la están metiendo en el Bucane junto a fentanilo. Sí. Listo. Me voy a comer, galego, loco, nos vemos. Vale, dale caña. Venga.
Vale, no hay poli. Bueno, vamos al lío, va. Bueno, al lío de los huevos. Es que no sé qué cojones hacer. No hay poli. Voy a hacer la compra.
Mira, no me los comí de milagro, colega. Joder.
Toca reiniciar. ¿100 FPS? ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada. Vida, Julio.
Voy a echar una siesta mientras se cocina esto.
Hola. ¿Qué tal? ¿Estás por casa? ¿Ya estás en casa? Mm, muy bien. Bien, ¿te vas a conectar? ¿A quién invocas al señor entonces? ¿Y los perretes están contigo? ¿Qué fuiste en el patín? Mm, te queda cerca entonces. Ah, bueno. Maravilla. Yo estoy cocinando. ¿Qué? ¿Qué decías? Pues estuve yo solo prácticamente, pero Rescato no se conectó casi. Y bueno, estuvo bien, estuvo divertido. Diferente, para variar un poco. Para salir un poco de la rutina. Sí, sí. Estuvo guay, estuvo guay. Al final los 3 días no fueron relevantes para el final, ¿sabes? Nada, al final era más suerte que otra cosa. Pero bueno, estuvo bien, divertido. Algo diferente. Sí, están trabajando duro, sí. Y da gusto. Y tienen ahí a un par de ellos más para entrar. Y ayer conocieron ahí de ICEA un grupillo de 5. Están de camellitos por ahí. Estamos tanteándolos y si vemos que valen, pues para adentro. Mm. Y luego hay es que bueno, ellos tienen un horario más nocturno, ¿sabes? Entonces así cubrimos más horas. Eran las 7:30, aún estaban ahí. 7:30, sí, fue la última nota que pusieron. Sí, por la noche, ayer a las 11 y pico, 12, creo que ya estaban por ahí. Está guay, está guay. Sí, son latinos. Son latinos, serán argentinos por ahí, supongo. Por el acento. Y ahora aquí, pues nada, a esperar. No hay poli. Fuimos a plantar el YOLO y yo. A procesar. Ay, no, 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 no. A procesar y tal. Y ahora estoy aquí cocinando porque no tengo otra cosa que hacer, la verdad. No, en lo que llegas tú seguro que ya hay poli. Sí. Ujú.
Ujú. Pues sí, está bien. Los morados estos de la rotonda donde están, donde se fueron todos estos, ya se liaron a, ya se liaron a tiros con los japoneses. Claro. Pues ganaron. Les quitaron las. Les quitaron las pipas. No, no, no. Sí, claro. Pues sí, pues sí. ¿Al H qué? Ah, mm. Chismosos. ¿Ya comiste? ¿Y ya comiste? Está bien. Traje la tabla. Puedo ver cómo. Viendo nervio. No, que no puedo salir aquí de casa. Anda. En el almacén. Ujú. ¿Hace sol o qué? ¿Está soleado? Bueno, estás en paro, tienes tiempo.
Joder, cómo tarda esto, tío. Lleva un buen rato. Poco le debe faltar. Seguramente. Pues seguramente. Gente vive. Gente vive estresada. Señor Tortuga. Gracias por el follow, tío. ¿Qué hay? Ciencia. ¿Qué culpa tendrá? ¿Qué culpa tendrá? Ahora, Poli, ya. Vamos a mirar. Ya. Ay, Poli.
Estoy... ¿Estás en casa ya? Joder, hay coche, tío. Cálmate, it's not my fault, huh? Dude, can't see the light at the end of the tunnel. Totally. Don't judge me, Mom. I gotta make a I living. seriously cannot be dealing with financial constraints No right eres now. muy innocent. Get it? Pablo's no saint. What it do? Have you read the internet? No tengo tiempo Hola, para eso. recesioni. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estamos, tío? Bien. Aquí me tienes. De jefe de una banda. Las vueltas que da la vida, ¿eh? De no tener ni puta idea de rol, a acabar siendo jefe de una puta banda. Madre mía. No, me quejo. Yo nunca me quejo. Yo nunca me quejo. Sí. Mm. Veremos el resultado. Sí. Eso es que prosperé, sí. Fui escalando poco a poco. La idea siempre mejorar. Pero claro. Tú dale caña a los estudios, que es lo primero, tío. El rol ya tendrás tiempo. Qué jodería que te quedas puerta afuera. Pues sí. Claro. Ya de cerrajero. Pero bueno, si tiene medio Benavente las llaves de tu casa, ¿qué más da? Se los pides a alguien. Mm. Sí. No creo. Importante.
A ver, no vienen clientes. Ahí viene alguien. Escucho. ¿Dónde vas, colega? Estoy vendiendo fentanilo, Joe. ¿Qué? Sí, sí. Sí me gusta. Ma- Venga, toma por culo. Están comprando una mierda estos hijos de puta. Lerele. Quedan 12, macho. Madre mía. Ahí viene otro. Madre mía, cómo viene esta. Dame, señora, lárguese. Dale, ¿por dónde vino? Bueno, compro 4. Hola. Ya volviste. Se nota la diferencia. Un poco, por lo que sea.
La mierda, señora. Que me ha rechazado una tía. Estaba el policía buscándome. Sí, sí que vinieron al aviso, sí. Estaban por los callejones de aquí de Industrias. Joder. Ujú. Ya lo vi ya.
Y ya lo vi ya. No me invitaron. No. Da igual. No pasa nada. No hay ni Dios por las calles, madre mía. Vamos a ver arriba, el mirador. Yo voy a ver si hay gente en el mirador. No hay nadie, no hay nadie por la calle. ¿Dónde hacen botellón? Joder, no hay ni aquí, macho. ¿Dónde están todos los NPCs? Hello. Hola, buenas tardes. Hola, Gabri, ¿qué tal? ¿Hay alguien? Hola, señorita, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Qué tal? Bien, estoy intentando vender algo. Hostia, me han devuelto el teléfono. Sí, sí, a mí también. ¿Qué estás en casa? Sí, ¿eh? Voy ahora por ahí.
¿has hablado con el líder? No. Hola. Es que tengo un montón de llamadas perdidas suyas. ¿De qué vas? ¿Eh? ¿Qué llevas puesto? ¿Qué coño? No sé, algo. Hola. Gracias, Lombardo. Un abrazo, Totis. No sé, me quedé dormida así, despertado. No sé qué rara estás, Dios. Viste, anda. Es que me cambio. Así mejor. ¿Qué tal? Bien. Trabajando mucho, la verdad. ¿Trabajando mucho? Venga, vamos Ujú. a trabajar. ¿Estás desanimadillo? Te noto como off. Off. Estoy cansado. ¿Estás cansado? Un poco. ¿Qué estabas haciendo? ¿Vendiendo ofenda? Sí. ¿Qué prefieres, vender o ir a robar algo? No, vendemos. ¿No te apetece conducir a ti? ¿No quieres ir a robar? ¿Qué? ¿No prefieres ir a robar, conducir tú? Mm, Es que llevo ya un buen rato vendiendo. A ver, voy a ver el maletero, a ver cómo va. Espera, a ver si no la... Ya, ¿cuántos coches hay aquí, no? Déjame ver yo este. Ya, tarde. Hostia. ¿Qué tenía por la puerta desmontable? Sí. No sé a quién se le cayó. Alguien la tiró. A ver, ¿me abres el coche? Hostia. Aquí hay mucha ofensa todavía, ¿eh? Sí, no, claro. Te jode. Venga, vamos a robar y luego vendemos. Venga. ¿Tienes...? Oh, hay que ir a por un ¿Ganzúa o cuchillo. no? Cuchillo sí tengo, sí. Ah, vale. Pues entonces está. Vamos. ¿A dónde vamos? A un vado mismo. A un vado. Me voy a liar al canuto. Vale. Joder, espérate que he perdido práctica en la conducción. No puedo liar al canuto. Date una vuelta si quieres ahí, practicas. Te haces al coche. Yo creo que va bien. ¿Estás listo? Sí, estoy. Venga, vete adentro. ¿Qué? ¿Te hace caso o no? Che, manda. Bueno, muchacho. ¿Cómo te va la vida?
hombre. Tiene una cara de tieso este señor siempre. Parece que le han metido un dedo por el culo. Sí, ¿no? Caballero, este tiene pinta de que le gustan que le metan dedos por el culo. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿ustedes? Bueno, pues, tuve días mejores. Vale, vale. Hola, buenas, señora ¿Me agente. comentan qué hacen por aquí? Hombre, si estás aquí será porque alguien te llamó, ¿no? No sé quién sería, la verdad. Sí, pero a lo mejor esa persona se ha podido equivocar, por eso estoy Ah, preguntando. ¿a pues ustedes? sí. Estamos comprando el pan, señora agente. Sí, Sí, venís con el cuchillo en la mano y tapado la claro. carita, ¿no? El cuchillo es para abrir el pan y la máscara es para no Claro. tragar harina. Claro. Vale, perfecto. Entonces, han tocado el botón de alarma por error, ¿no? Pues pregúntele ahí al señor. Sí, el caballero de dentro que se ha equivocado. Vale, perfecto. Entonces me voy. Vale, perfecto. ¿Quiere un bocadillito? No, muchas gracias. Ah, perfecto. Entonces este coche me lo puedo llevar, ¿no? No, por favor. No, es... Comprando el pan, que más les da que hay un coche aquí en medio de la calle. Hombre, Claro. pero tendré que volver a mi casa, ¿no? ¿O quiere que Ah, vaya andando? ¿Es suyo? No, es de mi vecino que me lo ha prestado para venir a comprar el pan. Su vecino. Y Ujú. que tenga ahí una alerta de robo de ese vehículo tampoco es casualidad, ¿no? Sí. A ver, no le haga caso. Nos ha pillado. No, hombre. Era broma, señora agente, era broma. ¿Quiere un algodoncito de azúcar? No iba a Ese sí que colar. le puedo dar. No, ya sé que Eh, no va a colar. No, muchas gracias, no te preocupes. Pero la cosa es eso, que son muchas casualidades juntas, así que. Claro, demasiadas. Era broma, señora agente. Vale, Le estaba vale, tomando el perfecto. pelo, pero en plan bien. Sí, tranquila. Lo he entendido. Vale, pues. Coménteme. Pues nada. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánta gente tiene ahí dentro? ¿Qué me piden por los que hay ahí dentro? Esas Pues cositas. imagino que el tío es un poco lento y pues le llevará unos 8 minutos abrir la caja. Más o Vale, menos. Más o menos. Me lo he Sí, más o imaginado. menos. Me lo he imaginado. Y lo que ¿Cuánta quiero gente entonces? es el tendero. Tenemos el tendero. Manda él. Sí. Vale, perfecto. Con una salida nos conformamos. Salida. Sí, y va a conducir ella, así que espero que se porte bien, por favor. Vale, yo sin problema les dejo montar en el vehículo, pero voy a poner aquí un montón de cajitas, un montón de vallas. ¿Qué les parece? Ah, no, a la No, verga. no, Salida no, limpia, no. cabrón. Ah, tú me has dicho que tú quieres salir. Yo te dejo salir del local. No, Esa es la que no. mandas. Una salida Mira, limpia, yo cabrón. quiero salir e irme a mi Ujú. casa, señora agente. Venga. No, a perfecto. tu casa no, que te persigue y te vas a ver dónde vives. Me Pero llevo, tú, pues te digo, me llevo el coche. Y No. te persigo corriendo. Que no. Bueno, ¿me quiere perseguir corriendo? Sí, Yo tengo mucha resistencia, hago mucho ejercicio. lo mismo que yo. Ah, bueno. Pues te digo que si quieres bueno, si va... lo que es salida limpia, eso sí te lo puedo conceder. Vale, Sí, por perfecto. favor. Vale. Si van a correr, yo me mantengo al margen, ¿eh? No, Correr no, vosotros. Que tú no, hace mucho que no vas al gimnasio. Vale, perfecto. Ya sé a por qué tengo que ir después. Vale. Ah, pero gordito. No, hombre, se le ve, Oye, se le ve oye. en forma, ¿te acuerdas que te causa Joder. resistencia? Que estoy de broma, joe. Cago en la leche. No, hombre, pero gordito no está, ¿eh? Se le ve ahí el Sí, six-pack. bueno, es lo que hay, macho. Las exigencias, ya ves. Cada Sí, día, pues cada día es más difícil. Pues sí, eso, lo que es salida limpia para que se puedan montar en el vehículo y puedan huir de la zona sin tener obstáculos y demás, sin ningún problema, lo concedo. Vale, pues cuéntele a ella ahí las roturas de negociaciones, porque es la que va a conducir. La que va a conducir, vale, perfecto. Claro. Pero las soluciones de negociaciones incluyen a los dos, ¿eh? No solo la conducción. Ah, sí, pero ya me lo sé. Vale, pero igualmente, pues acaso para los dos, Venga, va. les indico si ponen en riesgo a los civiles, ya sea circulando en dirección contraria durante mucho tiempo o subiéndose a aceras, parques, ese tipo de cosas donde está la gente Ujú. acumulada. Si entran por algún sitio donde su vehículo pero no el patrulla. Si apagan las luces durante la noche o en las zonas de poca iluminadas. Si saltan al agua, cualquiera de los dos, con o sin el vehículo. Si salen del vehículo sin levantar las manos o si una tercera persona entra a la persecución con algún tipo de vehículo, hace un tipo de bloqueo o lo que sea, cualquier maniobra, todo eso hará que se rompan las negociaciones. ¿Ha entendido todo eso? Sí, señora agente. Sí, clarísimo. Vale, perfecto. Pues nada, ¿quiere algo, señor? Pero no empuje, caballero, no sí, empuje. hermoso. Madre mía, qué flow lleva. Sí, verás que envuelve. Sí, No, pues, envuelve. si usted viera el que tengo dentro, el flow que lleva, me cago en la leche.
Vale, perfecto. Pues nada, yo les espero por aquí, cojan todas las cositas que tengan, cuenten todas las monedillas y esas cosas, y cuando lo tengan me avisan, ¿vale? Vale, Perfecto. perfecto. Yo intentaré que no tarde mucho. Nada, no te preocupes, Métele presión. que Sí, he sí, he venido muy rápido, así que no os preocupéis, que lo sé. No pasa nada. ¿Está tranquila la cosa o qué? Sí, últimamente está tranquililla pues a estas horas, Ya. y no sé qué me da que estos días va a estar un poco más tranquilo de lo habitual. Sí, tiene pinta. Por lo que sea. Sí, pues te digo. Entonces eso, como les digo, no tengo ninguna prisa. Cuando ustedes terminen, me avisan y les aviso cómo hacemos la salida de la zona, ¿vale? Vale, Vale, perfecto. perfecto. Muchas Perfecto. gracias, ¿eh? Nada, hombre. Hostia, mira, volvieron. Pero. Mira, compi. Mira, ven, te ven. Mira. ¿Qué pasó? Mira, ¿te acuerdas que te dije que tenía cara? Que parece que le meten un dedo por el culo. Mira, ¿tú has visto Sí. esto? Mira qué zapatitos me lleva. No iba yo muy desencaminada. ¡A la verga! Ah, bueno. Pues sí, pues Le sí. gusta lo que le encanta, caballero. Bueno, yo lo respeto. Sí, sí, yo también. Me parece estupendo. Pero son muy cool. Son muy rosas, sí, muy cool. Muy, sí. La madre que me parió. Caballero, ¿dónde las ha comprado? Yo creo que me voy a comprar unos iguales. Pero en otro color, para no copiar. ¿Me puedo comprar unos en rojo? Si te gustan, oyes. Yo no te voy a criticar. No soy quien. Podría comprarme unos de esos. Así Mm. voy más alta. Sí, me Y al que sacarías se una meta cabeza. conmigo, en vez de la chancla le tiro la bota. Claro. Con eso igual reviento cabezas. No me gustaría. Me harías chiquito. Chiquito y gordito, ya, lo que me faltaba. Ven, que estaba de broma, ven. Es como has Sí. dicho, que no, a Cádiz no te meto. Porque no me apetece correr. No, no quieres correr. Ay, pobrecito. No corremos, no corremos. Intentaré Ahora, conducir bien. ahora, claro, un abrancito y lo arreglas todo. Sabes que soy blando. Verdad. Que no, que era broma. Ya. ¿Y si no te lo doy tieso? Ay, que no Mm. estás gordito, que no, que era broma. Mm. Que no, que era broma, que no estás gordito. A ver, ¿has practicado? A ver, ¿Qué? ¿has practicado? ¿El qué? Hmm. Mm. Ay, Es imposible. ¿el qué? Enfadarme contigo, es imposible. Claro, porque te vas a enfadar conmigo si estoy de broma, estoy de cachondeo. Ya. Es por escucharte un rato a ver si te animas, que estás muy chof. Sí, estoy. Es por molestarte sin más. Claro. Sabes que me gusta. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va este tío? Pues un minutillo y algo, yo creo que ya está listo. Es que los Qué zapatos le lento aprietan. tú. Sí, no, normal. Mm. A ver si no nos caemos al agua. No, no, a poder No, ser, no. yo lo intento. Claro. Tú por carretera, a poder ser. Todo por carretera. Sí, sí. Además, he lavado las gafas, igual veo un poco mejor. Ah, bueno, genial. No sé cuánto me durarán limpias, pero... A ver. Ah, yo creo que veo bastante bien. Bueno, todavía... ¿Estás bien? Si no, quítate las gafas, coño. No, no. Que si no, no veo. Bueno, ya casi estamos, ¿eh? Venga, Sí, tranquilo, tranquilo. caballero. No tengo prisa. Venga, caballero. Usted sin prisa, ¿eh? Que no hay un policía afuera esperándonos. Que es que este señor no tiene nada más que hacer en toda la tarde. Ahí, ahí, venga. Con brío, por favor, con brío. Ahí, ahí. Venga, conmigo. Vamos. Te voy dejando por aquí al tío este para que lo vayas cachando. Perfecto.
Bien. ¿Ves cómo no te va a pasar nada, Edward? Vale, perfecto, caballero. Váyase por favor hacia aquella zona, luego cierre el negocio y le veo en comisaría luego para la denuncia. Perfecto. Nos vemos luego. Vale, pues nada. Ahora cuando esté la cosa terminada, se le aviso con el megáfono para que den un saltito los dos, se monten en el vehículo y le aviso para comenzar, ¿vale? Izquierda. No, derecha, derecha, arriba. Esa. Abajo, abajo. Abajo. Y abajo. Bueno, estamos listos. ¿Listos los dos? Sí. Vale, perfecto. Pues nada. Venga, vamos. Le Listo. aviso con el megáfono, ¿vale? Vale, un saltito y arrancamos. ¿Por Marta? Por ti, mejor. Marta, no me interesa. Espera. Vale, cuando quieran, montense. Vamos. Estén prevenidos, cuando quieran. Vale. Dale, dale, dale. Dale, a pasear. Ese es mi taquito. Sí. Me ha tocado, ¿no? No. Me he colado. Ay. Dame, es que tú puedes, tranquila. ¿Estás nerviosa? Un poco. Pues relájate. Afloja el culo. Es que me hago popó. Pues da igual, luego te duchas al llegar a casa. Onda, qué bonito han puesto esto. Coño, reuniendo pastores. Sí. Miau. Que estoy practicando para el drift. Claro, tú dale. Tienes mucha gasolina, tranquila. Menos mal que tenéis el coche listo, porque a mí se me había olvidado echar gasolina. Ni la había mirado. Claro. Das bien así, sin chocarte, sin romper el coche. Haces bien. ¿Es dirección contraria? Da la vuelta. Ya, ya. No pasa nada, el poli es bueno. Hombre, no creo yo que por un cachito me diga nada, ¿no? Bueno, depende. Uy, la taconeta. Casi. Esta taconeta a mí me va a salvar la vida un día, ya verás. Taconeta te persiguen. Sí.
Bien, bien. Ahí, un tour por la ciudad. Eso es. ¿No? Bien, bien. Eso es. Besito. ¡Ay! Señora, lo siento. Oh, ya me ha puesto la sirena más rápida. Está enfadado. Se ha cabreado. Ay, Dale, dale. Tira hacia el casino si quieres, intenta hacer el salto. Pero no el del otro día, ya, ya. el otro. Dale, dale, dale. Sin miedo. ¿Ha pegado? Despacito, despacito, tranquila. Pégate la rul. Ahí. Espacio. Dale gas. Vale. No llega. Sigue, Reto, sigue. Hasta luego, Mari Carmen. Sigue por aquí, izquierda. Izquierda, izquierda. Bueno, ahora ya está. Sigue por la autopista entonces ahora. Corre. Abajo. Dale, ya le escapaste. ¿No viene seguro? No, claro. ¿No viene seguro? Enhorabuena. ¿Ves? ¿Ves cómo tú puedes? Tú tienes Ay, que que no me confiar pille un poco ahora. más. Solo necesitas confiar un poco más en ti. Tira para la playa, el aparcamiento que hay en el pier, ¿sabes dónde está? Tira para abajo, abajo, abajo. Bueno, ahora sigue por aquí. Hola, puto. Ahí va. ¿Qué ha pasado ahí? Ya no lo había visto. Izquierda. Derecha.
Métete debajo del túnel. De aquel que hay allá adelante, ¿sabes? Vale, ya estaría. Hola, Ahí puto. va. Bueno, pues nada. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde Bueno, vas? pues nada. No Nada, pares. a aparcar. ¡Ah, qué bien, qué bien! Espera que me he traído... Me he traído la peluca en el bolsillo. Hola, qué guapa. ¡Oh! ¡Me he Yo también. escapado! ¿Lo dudabas? Sí, la verdad. Pues tienes ¡Ay, que, qué contenta estoy! ¡Qué contenta estoy! tienes que confiar más en ti. Sí, Yo confiaba en ti. ¿confiabas en mí? Pues claro. ¡Oh, un abrazo tieso! ¿Ves? Al final no hemos tenido que correr. No, la verdad que no. Me encanta. ¿Podemos robar otra vez? Sí, claro. Vamos, anda. Vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a... No, pero vamos a llevarle esto a este hombre, ¿no? Dale. Quítate la camiseta mejor. Cuidado. ¡Puta! Señor. Pensaba que no me iba a salir el salto, ¿eh? También. Bueno, Que se me resbalaba el coche para abajo de la cuesta. claro. Es que fuiste... Lo pillaste al límite, bastante al límite. ¿Nos cambiamos aquí de ropa? Vale. Que no me gusta ir en sujetador por ahí, ¿sabes? Sí, normal. Yo lo no es que para que te quitas la camiseta. Qué fuerte. Vamos. Yo creo que esos querían entrar. Vale, vale. Ujú. Madre mía, llevo una sudada en lo alto. ¡Qué calor! Qué guarra. Y te acabas de poner la ropa limpia por encima. Sí, claro. Luego ya lo lavo todo. Pues eso, tú tienes que... Lo haces bien. Tienes que conducir sin miedo. No tengas tanto miedo. Tú sabes conducir rápido. Lo que me tengo que aprender más callejones y más cosas. Claro, pero eso es improvisar todo. Tú, callejón que mires, callejón que te metes. Sí, claro, para que no tenga salida al callejón. Ah, casi todos tienen. Mientras no te metas en ningún barrio, todo bien.
¿Quieres que conduzca yo? No, no, ya. Listo. Hola, buenas, Cheposo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Listo. Pues tira, vamos a ir para Industrias. Cambiamos este coche. Esto está en la mierda. Es que... comí alguna cosa. Sí, pero no fue en la persecución, fue después. Pues, por lo menos. Vale, pues no hay. Llegamos a ir con un coche que era nuestro y lo mismo se va al poli, ¿eh? Y me dijo, bueno, y me voy y me llevo este coche. Que va, no, estaba aburrido. Lo mismo, si le digo que el coche es mío. Y además, si se llega a ir, no platicas, así que... Ya. Y creo que vuelvo otra vez. Me ha caído bien el poli. A mí me cayó bien el del otro día, era gracioso. Me felicitó y todo. Ah. Mira, ¿habrá aquí algo en casa? Nah. Sí. ¿Esto? Ah, sí. Sí. Mira, te sobró toda la gasolina, joder. La reparo. No, que va, que va. No vale la pena. Bueno, sí, si quieres. Sí, No más que por la gasolina. claro. Solo por la gasolina. Pero mis kits están en casa, espera. Voy Voy a a soltar buscarlo. esto. En la yuga. Está bien. Ya estoy. Quédate aquí con el coche. Voy a casa un momento. Ujú. Cosas que pasan. No puedo entrar. Mira, a ver si puedes entrar tú. Permítame que no creo. ¿Quieres, no sé, vender un poco con ese coche antes de...? Sí, Bueno, no. antes de... No, que va, que va, que va. ¿Por qué? No es buena idea, porque si nos pilla el poli nos va a meter la multa por el vado y por vender. No es buena idea. Está el túnel abierto. Puedo ir a por kit de reparación. ¿Quieres ir? Ah, pero igual hay ahí, ¿no? No habrá aquí, en el almacén del barrio.
que No los sé, míos los tengo en la casa, si queda alguno. no sé si queda alguno aquí, espera. No, no queda ninguno. Vamos ahí un momento. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Nada, nada. Cuando... Me he ido por otro lado. Cuando... Luego más tarde lo mismo voy un poco al gimnasio a trabajar. Porque hace que no voy desde que me fui a Costa de Marfil, me parece. Como quieras. Bueno, fui a lo del evento del buceo, pero... Si no, mañana. De mientras que hago cosas por casa. ¿Has visto? ¿Cómo Ujú. controlo? Sí. No nos matamos de milagro, pero bueno. Pero bueno, Sí, te salvaste. sí, esta ya no. Sí, sí, está bien. Muy bien. Si no, mañana cuando me ponga a hacer cosas por casa, pues luego... La que esté, puede haber cerrado la puerta. Te vendo la patria. Bueno, y la uso. Por 20.000, ¿cuánto lo compré?
pasa? Ahora te lo digo. No, no, no repares aquí, vamos. ¿Qué pasa? Mm. Que el que me ha vendido las mierdas estas Sí. es uno de los que ayudamos a Sí. a desvolcar el camión Ujú. y le he pillado el teléfono. Dice que están en el rancho. Vale, están ahí debajo nuestra. Pues eso. Que les he dicho que luego lo mismo los llamamos para hacer reunión. Vale. ¿No? Me parece bien. Bien hecho, Reina. ¿Las 3000 está abierto? No. ¿Por qué? Porque he perdido el teléfono de la Emily esta. Mm. Bueno, voy a llamar a Antonio. Pues nada, está dormido también. Está todo el mundo durmiendo. Sí, tío. Tenía yo que sé cuántas llamadas perdidas del líder. Lo he llamado y tampoco está dormido. Estamos por el barrio. No, no, voy a ir. No, es que tengo que... No, no, que tengo que hacer unas cosas. Ay, Dios. Pero luego, más tarde lo mismo voy a trabajar al gimnasio. Si no, bueno. ¿A qué amigos? ¿A qué amigos? ¿A qué amigos? ¿A qué? Ah, pero si te estoy llamando, gilipollas. Vale, venga. Luego te aviso. Venga, hasta ahora. ¡Monta! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo dices? No sé. No pasa nada. Pues me viste raro. Sí. No sé. Estoy bien. Es que robar esto otra vez. ¿Puedo ir a robar las 3000 ya que no está abierto? No, tira el de la playa. ¿A la playa? Mínimamente. Ya va. Que haya avisado a los japos de que andamos por aquí. Muy bien.
Ya tengo las Cosmos para comprarte el pen si quieres hacer boosting, ¿eh? ¿Cómo? Ahí. Aquí tengo las Cosmos para comprarte el pen. Ah, no. Me espero, no te preocupes. ¿Cómo lo has conseguido? Les vendí el aparato de hacking este que en total no lo estaba usando. ¿Por qué has vendido eso? Si eso te Pues, hace falta para tu boosting. Ya, pero cuando lo necesito lo puedo volver a comprar. Necesitamos los pens para ganar más Cosmos. Si no hay pen, no hay Cosmos. ¿Y a quién se lo has vendido? Al de la rotonda y de Grove. Ellos no tienen para comprar de eso. Pues tienen tablet. No, tienen tablet, pero no tienen para comprar. No tienen el pen que hace falta para comprar esas cosas. Entonces, ahora a ver. Madre mía. Se han matado. Pero si no, si no tienen tablet, ¿para qué quieren lo del hacker? Tienen tablet, pero no tienen para comprar las cosas. No pueden comprar tablets, no pueden comprar matrículas, no pueden comprar Vale. los dispositivos. Vale, vale. Me vinieron preguntando si les podía comprar yo el dispositivo. Y como ya lo tenía, pues lo vendí. Ya compraremos otro. Nada. ¿Es que ese te hace falta a ti? No, pero no estoy haciendo boosting. Ya bueno, pero para De cuando quieras momento. hacer boosting, Se ha asustado, ¿eh? ¿te has gustado? Bueno, cuando quiera hacer boosting compro otro. No pasa nada. ¿Cómo le va el día, caballero? Le va muy mal. Le va bastante mal a este señor. ¿Qué? ¿Tiene la caja vacía? Que sí, vamos. Pues vamos. Vamos a ver. ¡Hala! ¿Qué pasó? Está, que iba como una loca. ¿Estás bien, no? Sí, sí. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Joder, a este también le va de culo. Madre mía, vámonos. Bueno, pues nada. Lo mismo no hay poli, ¿eh? Igual se fue el pavo, ¿eh? Estaba él solo. Pues... Prueba en el bádula que de ahí de arriba, ¿sabes? Bueno, el que está más cerca de aquí. el que está más cerca de aquí. Ese. A la verga. ¿Me quieres matar? No, es que... Vale, voy. Es que estoy practicando el freno de mano, a ver qué tal va.
Muy bien. Practica, practica. Pero no me mates, por favor. ¿Cómo te voy a matar? Cualquier día. Sí, bueno, cualquier día. Cualquier día no te mato a ti y nos matamos los dos. Ya. Pues Oye, mátame a María. mí, no te mates tú. Ares estuvo antes conmigo, ¿qué? Estuvimos plantando. ¿Pero estás trabajando el fin de semana o...? No. Yo tampoco estuve mucho. Ya, claro, si tú tenías cosas que hacer. Sí, estar en casa, en el ordenador todo el día. Ahí va, perdón. Bueno. ¿No tenía que descansar? ¿Habrás descansado? No me siento muy bien el descanso. ¿No te siento muy bien? ¿Por qué? Estoy oxidado. ¿Has oxidado? Pues desoxidamos. Me quedé atrofiado. Vamos. Hola, buena señorita. Uy, perdón. Dale, dale, dale. Hola, buenas. Este sí. Este tiene buen día. Fúmate un porro. Fúmate un porrazo. Ya está. ¿Y bien hablas tú con él? Bien. Te dejo a ti. Está todo en tus manos. ¿Todo? Todo. Joder. Bueno. Yo lo espero que venga. Pero... no lo invites a pasar, ni te metas en su coche, ni... Obvio. ni hace falta que les des de comer. Un poquito, si lo veo muy muerto de hambre. Tengo aquí una tarta que se me va a poner mala. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero no le destroces el local. No hace falta, está colaborando. ¿A que sí, señor? Esto es terapia. ¿Terapia? Claro, para liberar estrés. Ah, ¿que estás estresado? ¿Qué te pasa? Nada, estoy estresado. ¿Por qué? Ay, por tanto trabajo, estoy agobiado. Ah, ¿quieres que nos peguemos? ¿Eh? Venga, a través del mostrador. Toma. ¡Toma! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Ah, por dejarme solo todo el fin de semana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Tú. Que estoy hablando contigo. Déjame, que me vas a apuñalar. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. ¿Cómo? ¿Has dicho? Repite. No me mates, por favor. No te voy a mandar. ¿Qué has dicho? Que me has dejado solo todo el fin de semana. Oiga. Ay. Ah, Pero no te tires. tampoco al hacía suelo. falta que me tirases al suelo, ¿vale? ¿Cómo que te he dejado solo todo el fin de semana? Si tú también tenías cosas que hacer. Sí, viciar. Pues eso. Tenías tú ahí que hacer unas cosas. Claro. Ah. Aprovechando que tú no estabas. ¿Cómo? Pero ¿cómo puedes tener tan poca vergüenza?
Ah, mira, ese coche corre mucho. Negocia. Qué suerte. Pues sí, a ver que se baje el policía y negociamos. Ah, mira. Sí, Ya. sí, ya está A ahí la en la puerta. verga. Hola, buenas. Delincuente. ¿Cómo que delincuente? Sí. Bueno, no le voy a decir que no, no. Hombre, que estás robando un vago. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te llame Hola Princesa o qué? Oye, pues mira, si me dices hola princesa, pues lo mismo hasta te tiro un beso. Beso. Uy. Hola Princesa. ¿Qué estás haciendo por ahí? Para ti. Mi madre. Pues nada, aquí. Me estás poniendo nerviosa, señora. ¡Hala, verga! Uy, me he cagado. ¿Qué quieres? ¿Una salida limpia para el rehén, no? Me he cagado viva, sí. Venga, pues sácamelo. Lo cacheo ya. Vale. Oh, qué rápido ha sido. Vamos, amigo. Vente conmigo, ven. ¿Te lo llevas tú? Venga, llévatelo. Venga, vamos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Avísame cuando esté, por favor. ¿Ya le diste un algodón de azúcar? No, le tiro un beso. Ah, pues deberías darle un algodón de azúcar a ver si se le alegra el día. Sí, ahora al salir. Es que está un poco, no sé, está como tiesa. Pues por eso. He mirado a ver si me la podía camelar, pero... Me ha dicho delincuente y le he dicho hombre, que delincuente. Dice, hombre, si quieres llego y te digo, no, si tengo. Digo, me he dicho, dice, hombre, si quieres llego y te digo, ¿qué tal? Buenas tardes, princesa. Digo, hombre, si me dices princesa. Y ha cogido, da media vuelta, ha venido y me ha dicho, hola, buenas tardes, princesa. Ah, bueno. ¿Pero por qué va con eso? ¿Cómo llamar? ¿Quieres ver el revitruco? El revitruco. ¿Por? ¿No quieres verlo? Venga, que ¿Es la vida bueno o es una. malo? Es bueno, bueno. ¡A la virga! A ver, entonces sí quiero Ven, verlo. ven, acércate. No, 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 no. Es Acércate. que me das miedo con eso en la Que no te mano, voy a ¿eh? hacer nada. A ver, a ver. Espera. ¿Eh? Espera, me guardo esto. Sí, es que es muy grande eso. Bueno, mira lo que aprendí a hacer. ¡Oh! Este es el ¡Ole! revitruco. Mira, ¡Hala, atenta. verga! Vale, jo. Toma. ¡No, hombre, no! Te lo ha hecho. ¡No! Suélteme, por favor. ¿Te has metido tú sola para adentro? Sí, claro. Vale, vale. Oh, qué susto me has dado. No Estoy te un poco fíes de una mujer. acojonada. ¿Tú qué te fíes de una mujer? Oh, no, ya veo. Joder. Me entra esta calor, amigo. Me cago en la hostia. Uf, ¿cuánto te queda tú? Pavila. Va a su ritmo aquí el colega. Joder. Taca, 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 taca. Me gusta. Que me eche esta pig, que quiero ser influencer. Coca, Revi, Smith. La jefa de los polis, madre mía. Hola, sigues, que vas a ver que eres tú. Ay, Dios mío. Me pongo Revi y ya me encuentro.
Pam, para, pam, para, pam. ¿Por? Me gusta, me gusta. O sea, No. por favor, quiero hacerme influencer. Yo la hago influencer. Ya es usted influencer. ¿Por qué? No sé, creo que nunca me ha venido un policía que me imponga tanto como me ha impuesto usted, ¿eh? A lo mejor porque soy la jefa de la policía. Ah, puede ser. Sí. ¿Quieres que traiga otro revitruco? No. Quita. Mira, luego cuando yo le dé al me gusta y la haga influencer... Aparte. Me pone nerviosa. Ay, que lo pongo nervioso. Ay, rebúscale ahí en los bolsillos, a ver si lleva algo más. Oye, me está poniendo nerviosa esta señora, ¿eh? Ve, habla con ella. Dile que se porte bien, que eres novata. Que vas a conducir tú. Ya casi está, ¿eh? Sí, tranquila. Oye, se portará bien, ¿no? Que soy un poco novata en esto. Deme unos segunditos, porfa. Claro. Ay, verás, que me va a hacer el reditruco otra vez. Venga, Ray. Tú puedes, Ray. Ahí, levanta los brazos, que le voy a hacer cosquillas. Ahí, muy bien. Pues normal. Bueno, pues a ver qué tienes por aquí atrás. Con esa posesilla. No. ¿Tú qué llamas? En la caja. Ahí. ¿Esa? ¿Mm? ¿Mm? No. No. Ujú. Sí. Ya te lo sabes. ¿Qué? ¿Abriste la caja? Sí. Y venga, vamos. A mí esta policía me da susto, ¿eh? Pero vas a flipar. ¿Ya está? Sí, ya está todo listo. Vamos para allá. Vamos allá. Y le leo las condiciones y como que hayas alguna cochinada horrible. No. Sí. Dios me libre, Dios me libre. Conduce ella. Saltito. Y vamos, cuando diga. Por favor, pórtate bien, ¿eh? Sí, me porto bien. ¿Listo? Vale. Madre mía. Dale, no estés nerviosa, dale, tranquila. Es que me ha puesto muy me ha puesto muy nerviosa, la verdad. Bueno, No mientras intenta sea, hablar conmigo, creo. mientras sea nerviosa y no sea otra cosa, pues bueno. Dale, anda. Bueno. No sé, ha sido un poco confuso todo. ¿Estás confusa? ¿Tienes dudas sobre tu sexualidad? Pues hace 5 minutos a lo mejor, ¿eh? Es que me ha tratado tan bien. Claro. No, si cada uno que te trate bien, madre mía. De verdad. Tiene esa voz, madre mía. Me ha caído bien. Si quieres, bájate, entrégate y escapo yo con el coche. No. Ah, bueno, vale.
Vale, hop. Muy bien. Es que igual si giraba me comía algo. Claro. Bien improvisado. Vamos, dale, dale. Ahora, ve. ¡Ay! No me jodas, que esto no se abre. Ya decía yo. Igual esa ha sido un poco guarrada. Es que yo pensaba que era una calle, ¿no? Que Que no, me está iba a bien. encajar en las vías del tren. No pasa nada, está bien. Sigue. Vale, vale. Nos está comiendo el culo, ¿eh? Sí, ¿no? Es que esto mucho más no come, no corre. No come más. Bueno, No pues come nada. más. Qué pena, se podía haber comido un coche. Sí, la verdad que sí. Bien, bien. Es por si quiere hacer una parada en la comisaría. Sí, ¿no? O que salgan más. No, no, eso no. Quiero que me lleve la Ay. dirección. Todo reto por aquí, venga. Empieza a meterte por algún callejón y tal. No dejes que te imponga. No, no. Tú tranquila. ¡Delincuentes, deténganse ya! Por Dios. Madre mía. No, sí. Lamentable. Si la Usted, piloto. pareja, La piloto quiere irse con usted. pestañea 2 veces. ¿Qué ha dicho? Venga, Pues si éramos pareja. Véngase conmigo, de dice. verdad, con usted. Yo la cuido, no se preocupe. Ay, Tiene mano. Ah, no, que conduce la viva. Ah, claro. Oye, pero bueno. Malarra, malarra. ¿Quiere usted un poco de cristal? ¿O le puedo hacer así en plan bromitas así un poquito, Puede lo que quiera. Hacer lo que usted quiera. Es que se como conduces. Ay, que me pone nerviosa. Ay, que me estoy cagando vivo. ¿Por qué no invertimos la situación y la perseguimos a usted? Mierda. ¡Ay, dirección contraria! ¡Ay, Dios mío, que me va a matar! Calla. No, calla. Que me he puesto nerviosa, perdón.
¿Cómo, cómo? ¿Es el besito? ¿Un besito? Mira, te está mandando besitos. Uy, espera, ¡Epa! Dale, dale, dale. ¿Te ha gustado? Me ha Bueno. encantado. Pero no me des más, que me pongo tonta. Ay, joder. Eso me pasa Ay, con la pata. aparcado. Ya la pusiste. A ver quién la para ahora. Madre mía. Ay, señor. Qué calor. Te están entrando los calores. No me digas. Joder. Joder. Ese es el problema de las tetas. ¿Te van pegadas a una mentirosa? Sí, eso dicen. ¿Qué es lo malo de las tetas? Que van pegadas a una mentirosa. Ajá. Oye, que yo no miento. Yo todo lo que tú quieras, pero mentiroso no. Venga, métele algún saltito ya. Y el que Venga, quieras. vamos a intentarlo. Ella no miente, ¿vale? Está muy lejos. ¿Cuándo empieza a escaparse de verdad? Lo intenta. Lo intentamos. ¡Ay! Vale, a ver. Se pone nerviosa. Es que, joder. Que ese coche corre mucho. ¿Y se corre qué? Que se corre no, que ese coche corre mucho. Ah, vale. No me líes. Bastante tengo ya con la policía, que está aquí haciéndome sufrir. Ay, Ay. perdón, disculpe. Ah, La malandra menos malandra. Dios mío. la malandra amiga de los polis. Bueno, eso reducirá la condena, ¿no? ¿Se me pilló? Sí, claro. Pues ser buena gente, aunque sea. ¿Usted se sabe la canción de Pepe Benavente? La de Polvorete. No. A ver, No. cántela. En la que empieza así. A ver cómo era. El gallo sube, echa su polvorete, trágate Y se sacude. Claro. Cuidado, pítales, pítales. ¡A la verga! Espera, es que no me ha salido bien. Ajá, ajá. Volvemos. Un partidito. Partito de fútbol, Poli. ¡Ay! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Me lo quiere cortar? Su. Sí, ya me lo sé. ¡Ay! Puta madre. Mierda. A la dirección contraria, Dios mío. Mierda. Mierda. Joder, ya se la sabía. Nada, vuelvo a intentarlo. No. Por medio peso, se la sabe. ¿Cuál? La ¿Cuál? no, la por medio peso. No. No. ¿En serio? Yo es que soy más antigua. ¿Usted qué escucha? Yo escucho por Led Zeppelin, por Pink medio peso. Floyd, Extremo duro. Extremo Duro, Los Delincuentes. Uy, casi se va. Tienes que intentar hacerle un salto, si no, estamos jodidos. ¿Te acuerdas el del puerto? El del puerto. El del puerto. ¿El del agua?
Sí, que eran dos, primero uno y luego el otro. A ver, te lo marco. Eso. O ves diciéndome. Ahí donde tienes la marca. Vale. Tengo miedo. Vale, métete por ahí para abajo, despacio. ¿De dónde salió el camión ese? Sigue, todo el rato. Todo el rato. Vale. ¿Frena? Tienes... ¡A la verga! Joder. ¿Te acuerdas que había otro? La de por medio peso PTV 90. No. No, la verdad que no. No, Qué poca cultura hay en este país. sí. Igual es por la edad, somos muy viejos. Sí, igual es por eso. ¿Nunca usted se ha ido de verbena o qué? Sí, pero no se escuchaba eso en la verbena de mi pueblo, la verdad. En mi pueblo se escuchaba el toro enamorado de la luna. Marihuana, marihuana. Dime más. ¿No te acuerdas el que hicimos el otro día? Va, a ver, te lo marco. No me acuerdo de nada. Tengo la mente en blanco. A ver, tira ahí. Que era pegado al muelle, que había que saltar a otro muelle. ¡Ay! Pero dejar de daros besos. Dejar de daros besos, que al final os vais a poner tontorronas. Y este toro enamorado de la luna. Yo me bajo. No. Tú quieto aquí conmigo. Nena, 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 na. Nena, 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 nena. Tirarirarirarirarirara. Cuidado. Que voy. Vale, ahí abajo tienes que meterte en el muelle, por donde saliste antes, por ejemplo. Ahí. Ah, puta madre. ¡Ay, que hemos quedado trancados! Derecha. En la caseta esa, por detrás de la caseta esa, ¿te acuerdas? ¿Dónde están los tíos eses? No. ¿Dónde estaban los tíos eses? ¿Qué tíos? Creo que te quedas encerrada. ¡Ay, Dios mío! Me dio un cibito. Aquí a la derecha. Tengo la fuente, tengo guagua, tengo Y aquí izquierda. casa y todo esto por Izquierda. medio. Detrás. Izquierda. Da la vuelta. Eso es derecha. Era donde estaban los tíos aquellos. Voy. Bueno, vuelve a entrar, a ver. Que me está poniendo nervioso. Madre mía. Bueno, pues nada. Donde tú quieras. Me está poniendo Ay. nerviosa. Estoy cantando. Búsquela. Busco. Luego la buscamos. Pon ahí. Seguro que le gusta. Y este toro enamorado. Que no para de estar por aquí. A ver. Aquí detrás de la caseta esta a la izquierda. ¿A dónde vas? Otra vez para el mismo sitio. ¿Pero para qué te metes otra vez para el mismo sitio? Otra vez para el mismo sitio, Dios mío. A ver, despacio. Aquí, derecha. Izquierda. Ah, vale. Vale, y ahora al agua. Vámonos. Que no llegas. Ay, la madre que me parió. Al final me mata. Al final me mata. ¡Ay, socorro!
No. Que me mata. Ni puta idea. No sé, yo qué sé. ¿No escapaste? Sí. Bien, va. Casi lo cuento, ¿eh? Acabo de pasar justo por encima mía. A la verga, me ha visto. Me ha visto. Ahí la viene corriendo detrás mía. Mierda. ¡Ay! ¡Ey! ¡Para! ¡No me dispare! Ven aquí, hijo de puta. ¡No, no me dispare! A la verga, ¿cómo sois las mujeres, Dios? Una que me quiere ahogar y tú me quieres asesinar a balazos. De verdad. Llévame, anda, llévame. No me mates. Va por ti, ¿eh? Sí, me dejó ir. No lo sé. A mí me dejó ir. Me cacheó, vio que no tenía nada y se piró. Viene por mí. No, que va, que va. Yo estoy... Yo me piro. Me deja, me deja. Me pilló, pero me dejó marchar. Vale, yo sigo nadando. Nadando, ¿dónde estás? Pues prácticamente enfrente de donde pescamos.
Me reconoció y me pegó un taserazo. ¿Qué? Se paró al lado mío y me pegó un taserazo. Me pegó un taserazo. Un taser, con el taser. Un calambrazo. Me ha dejado tieso. ¿Cómo me reconoció? ¿Cómo me pudo reconocer si llevo otra camiseta? Está chinada porque quiere ir a por ti, quiere pillarte. Yo qué sé, no lo sé, sí, supongo. Quiere saber tu nombre. Le gustaste. Le has gustado. Yeah, yeah. Yeah. Pues llegando a casa. Uy, Estoy por esperarte aquí, ¿eh? ¿en dónde? Pues estoy por el puente de al lado de donde solemos pescar. Pues por debajo, metida aquí entre las estructuras. Bueno, pues como quieras. Si no sabes y si sigues todo por canales, que llegas aquí a casa. Es que voy un poco jodido. Ah, bueno, vale, entiendo. Voy. A ver si no me trincan por el camino. No sé. Creo que con el F2.
Qué temazo. Ya estoy llegando, voy por el puente. ¿Qué ve? Ay, señor. Qué bien me lo he pasado, ¿eh? De verdad. Bueno, pues 2 de 2. Del carajo. Vamos a darle esto al Lester. ¿Dónde es? Aquí. No Ay, sigas madre bostezando, me mía. voy a dormir. Me pilló, vio que no tenía nada, se cabreó, no me dijo nada y se fue detrás tuya. Y luego me encontró otra vez por la carretera, se paró a lo mío, me pegó un taserazo y se fue. Estaba muy enfadada. Estoy por hacerme una cuenta del Instagram y darle a me gusta a la foto que me ha dicho. Dale el follow ya. Con tu cuenta, ¿qué más ¿Ya le da? puedo dar? Claro, ¿qué más da? No, hombre, con mi cuenta. ¿Qué te va a hacer? Bah, como mucho me pondré una multa y ya. Seguro que te va a escribir. Era lo que me faltaba ya, que te fuese para el otro lado. Madre mía. Yo no puedo más. De esta forma, en mi cuenta no tiene ni foto ni tiene de nada. Quisiera volverme bueno, pero yo... ¿Quieres ir al médico? No. Dios, Hola, pero. no te quites nunca ese pelo. ¿Por qué? Uf. ¿Por qué? Quisiera volverme bueno. Quisiera volverme bueno. Ay, señor. ¿Tu novia otra vez? ¿De Emily? Sí, claro. A no ser que tengas otra. Digo, ya decía yo. Vale. Vale, perfecto.
Venga, pues voy para allá. Ahora te veo. Hasta ahora. Vamos un momento a las 3000. Ok. Ah, llévalo, con verdad. Sí, pero llévalo, con verdad. Bueno, como quieras. ¿Necesitas algo, comida o algo? Mm. ¿Qué hace? Vigilar. Ah, vale. Vamos a ver a Tony, que no es del teléfono de la novia otra vez. Y luego tengo que llamar al chismoso. Luego más tarde. Muy bien. ¿El ¿Y su coche? Este está más chapado que chapado, ¿eh? Buenas. ¿Qué pasa, gallego? ¿Qué tal, hombre? Yo no soy tóxica. Bueno, por si acaso. Todas las mujeres sois tóxicas, ¿verdad, gallego? No, yo no. ¿A que no, gallego? No, que va, que va. Claro, Oye, claro, te acabo de decir. eso no ha sonado muy convincente, gallego. Ujú. A ver. Si algo... ¿Necesitas el número de alguna más de ellos? No, con el de ella... Pero espérate, ¿cómo la tienes puesta tú? Emily. Corazón, Emily. Te saludas de los primeros. No, pues me has pasado otro. Creo que me has No. pasado... Ah, vale. Aquí la tengo. Vale, listo. A ver. ¿Sí o no, tóxica? Que no soy tóxica. Vale, perdóname, dramas. ¿Sí o no? Sí, me las pasa, me las pasa. Vale. Dramas, bueno, ¿Ponte? puede ser. Algún drama que otro puedo hacer. ¿Pero tóxico? Me fumes aquí, gallego, me canto tu muela. Ah, qué va. Échale el humillo, verás que bien huele. ¿Qué pasa? Ya la confianza da asco, ¿eh? Ya está. ¿Cómo? La confianza que da asco ya. Fue un rapidín. Venga, vamos para la calle, hombre. Te vas a tufar aquí. Voy a poner los dientes largos ahí, el que tienes ahí. Es eso. ¿Qué ¿Para has qué? hecho estos días? Pues...
Bueno, divertido. ¿Divertido? Sí. Ah, bueno, bien. Fuimos a hablar con los balas porque habían insultado a una chavala de las nuestras llamándola puta y demás. Ah, muy bien. Y nos montábamos en el coche y nos balasearon. ¿Cómo? Sí. ¿Os montasteis al coche ahí? Nos montamos en el coche para irnos ya de aquí de la rotonda y nos balasearon por la espalda. Ah, muy bien. Pues eso. Pero bueno, divertido. Bueno, si te la has pasado bien en el tiroteo, Bueno. A ver, que me pillen por la espalda no me gusta, la verdad. hombre, está feo, ¿eh? Está feo. Nah, Pero, bueno. van demasiado saco. Y bueno, yo por la experiencia que tengo en esta ciudad, la gente que suele ir así no dura mucho. Así que ellos sabrán. ¿Tienes baño ahí dentro? Sí, claro, hija. A ver, Dos mano izquierda. Ten cuidado con la caja que esta te lo roba, No tener código, no te rayes. O sea, bueno, No habrá traído taladro, ¿no? No me jodas. ya no. A mí el otro día me dijo que le diste permiso para venir a robarte aquí. Así que, yo qué sé. A mí que me roben aquí es que me da igual, tío, sinceramente. Sí, ahora te cubre el seguro, obvio. Pero yo lo que no quiero es, pues, que rajen a uno aquí en la puerta, ¿sabes? Te digo, porque Claro, al fin y claro. al cabo, a ver, tío, que aquí todos los empleados que tengo están en los nuestros, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Ya me vino la policía y me dice, oye, Tony, como que hay mucho navajeo y mucho tiroteo en tu badulaque, ¿no? Y digo, a ver, barrio bajo, ¿qué quieres que haga? Sí, será cosa de los vecinos, yo qué sé, tío. Digo, es barrio bajo. Digo, pues a ver si cuidamos un poco el badulaque. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué me está amenazando? Me dice, no, pero igual te puede caer un informe. Y digo, Pero ¿tú qué culpa tienes? Lo que tendrán es que poner ellos seguridad aquí o lo que sea. Digo yo. Digo, escúchame, si os pasáis y metéis en la patrulla que cada 15 minutos pase por allí, pues igual no hay No. razón ni tiroteo. O diles que te den un fusil, como los que tienen ellos, y te pones aquí en la puerta con el fusil. Claro, Y a todo el que venga enmascarado, claro. pues oye, fuera, pum. Oye, Claro. fuera, pum. Ya está. Ahora tú Y cuando- verdad. No, sí. Si no cuidan ellos de la delincuencia, vamos a hacerlo nosotros, sí, claro. Sí. Claro, claro. Le hacemos su trabajo también. Pero bueno, que es lo que hay. No sé, si siguen dando por culo a esta gente de los balas, cogeré y trasladaré el badulaque, tío. Hombre, pues igual no sería mala idea, la verdad, porque este está situado, ya sabes, un sitio complicado. Ya. Además, si estuvieron, si estuvieron o están ahí liados los de ahí arriba con los de aquí abajo. Ujú. Esto te pilla aquí en el medio, es una liada. Lo que yo no sé si ellos están, si estos de los balas van a estar de acuerdo con lo que va a pasar. ¿De qué? Coño, el tiroteo por la espalda no va a quedar. Ah, no, ya, obviamente. No debería. Ellos ya sabrán cómo. No, sí, la vida es así. Acción, reacción. Todo tiene consecuencias. Si ellos le han metido otra redada y quieren ahora una guerra, pues. Si han Es tenido verdad. una guerra con esta gente de Forum, han tenido otra redada y ahora van a querer otra vez jaleo. Y pues, Bueno, pues sabrán. ¿en serio, hija de puta? No. La madre que te parió. No. Era broma, era broma. No, pero Bueno, coge, bueno. algo de comer te cogió, ¿eh? Porque tienes la boca llena. Sí, ¿no? No es un algodón de azúcar, hombre. Ah, te cogió el chuche, Ah. que hija de perri. Y en el Macumba no me dice nada, tío. Es que de verdad, tío. ¿Yo para qué coño pago al morenito, tío? No quiero. Que eso me sube la trepita. Venga, Quita. que tienes que engordar, coño. Pero si ya engorda. Vamos por con todo azúcar, hombre, ya está. ¿Qué Ya te está. pensabas que era broma o qué? Vamos a tirar hasta el Uf. cigarro. Hasta va por culo el cigarro, tú sabes. ¿Cómo lo sabía yo? Oh, rico. Es todo vicio. Pues sí, es bueno. Cosas de la vida es así. La calle funciona así. Si ellos sabrán lo que hacen. Ya, ellos sabrán. Pero bueno, es lo que hay. Yo sigo pensando que esa rotonda está maldita. Todo el que la pisa no acaba bien. Sí. Ya no sé cuántos van que se meten ahí.
Y todos del mismo palo. Desde que vine aquí a Los Santos, he visto 4. Sí, sí, por lo menos. Y van todos del mismo palo, ¿eh? No sé cómo es. Bueno, ellos sabrán. Eh, ¿Y el barrio vuestro qué tal? ¿Lo remontáis o no? pues sí, tiene pinta. Estamos reclutando gente, vamos trabajando bien, gente trabajadora. De momento, pues vamos ahí manteniendo un perfil un poquillo bajo para no Oye, meternos en por líos. cierto, sabéis que los chavales están metiendo en industrias, ¿no? Sí, sí, me llamó el otro día el Japo. El number one. Japa number one. Sí, ya me estuvo contando. Sí, a nosotros incluso nos viene bien. A ver, las cosas como son. Nosotros estuvimos por ahí, pasó uno de los chabelos Ujú. y ni mu. Claro, claro. Es que ya te digo, muchos aprovechan, saben la situación en la que estamos Ya. y se vienen por ahí a tocar los huevos a propósito. Pero bueno, no pasa nada. Debo poner a cada uno en su sitio. Tiempo al tiempo, churra. Eso, Claro. tiempo. Ah, sí, prisa no hay. A mí lo que me tal, es, bueno, tuve unos días ahí flojillos, pero ahora, al ver que la cosa va empezando a funcionar y tal, pues, bueno, me voy motivando. Eso, el cabrón. Si no, ya sabéis, los puedo tener las puertas abiertas. Sí, sí, sí lo sé, sí lo sé. Sí, eso yo se lo Los agradezco. reyes de barrios bajos. Sí. Pues si sois tanto reyes, quitaros a estos cabrones, tío. Sí, bueno. Estos de ahí abajo. Bueno, Ah, eso está chaval. más complicado. Ahora Eso te igual come se nos pali. complica. Mi chancla no es poderosa, amigo. ¿No? Joder, No. Causa respeto, pero no es poderosa. vaya. No, pero Una pero a idea. ver, si van como van y bueno, y si os fueron pues, buscando. ¿cómo va? Exacto, es que si van como van diciendo por ahí, las cosas caen por su peso. Claro. Eso es así. Ya, al final, mira, Ya. si os tienen de enemigos a vosotros, tienen a los de ahí arriba también. Al final, si tienen enemigos por todos lados, pues al final se van a ahogar ellos mismos. El otro de TV yo no encontré un aso con uno de los de Forum. O Sí, los estoy. de Forum, Sí, con los verdes y los. morados. Sí. Sí, que ahora son verdes. Sí, eso me dijeron. Estaba yo vendiendo Fenta por el. Coño, por nuestro sitio, por Sí, sí. Vengo. Pues vengo. Y me viene el pavo y empieza a espantarme al clientela. Hijo de puta. Y digo, ¿tú estás seguro que estás haciendo? Y dice, yo no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Y le coge y le saca la pipa. Le digo, escúchame, te vas largando, aquí te meto un tiro tercera y dices, que este es mi puto territorio. Claro. Por joder. industria no se han dicho nada, ¿no? Estos días. No. No, yo ayer y hoy estuve vendiendo por ahí bastante y no, tampoco veo mucho movimiento por industria, está la cosa tranquila. Depende de la hora. Sí, imagino. Que se vayan a su sitio, hombre. Hostia. O por lo menos que pregunten. Y yo, el permiso, oye, ¿puedo ir a vender por tu Claro. zona? Y tú Joder, dices, sí, no, pues ya el está. H me llama prácticamente todos los días. Oye, Aisa, ¿que ¿te importa que vayamos para allá? Claro. ¿Y que decís que no? Oye, pues no, pues ya está. Claro. No, pero sí, A lo mejor sí. ese día somos un montón o lo que sea, o igual no compensa, pero joder, para estar allí muerto del asco aquello. Que no, que no. Y además que entre nosotros siempre hubo buen rollo. Yo No, pero, coño, con- a ver, Gallego, que digas no es que se vayan a joder la relación. Sí, al fin y al cabo, Que a lo mejor estamos nosotros ahí haciendo lo que sea. Ah, no, pero bueno, pero que es muy grande, me refiero, joder. Yo ayer estuve vendiendo, andaba por allí, creo que era el Japo, andaba por allí también. Y, a ver, hay sitio para todos. A mí no me importa, ¿sabes? Y al final, todos estamos aquí por lo mismo, por la pasta, yo por lo menos. A mí... Sí, no, entonces no, claro. Mi intención no es liarme a tiros con nadie, ¿sabes? No, la Si mía hay, que, tampoco, si, churra. si hay que hacerlo, pues bueno, se hace. No, la mía tampoco es pegarme a tiro. La Claro. verdad, tengo la espalda ya con muchas cicatrices, la verdad. A mí si me vienen a buscar, pues responderé, pero... Pero como que viejo, me cago en tu putísima madre. Que tengo 28 años, muy ¿vale? viejo, estás muy bueno, pero es que estás muy ¿Qué? quemado, estás achicharrado, tío. Pues que quiere que la haga, tía. Es decir, si de la ciudad que vengo, de Nueva York, me harto a tiro, pues ¿qué quieres que haga, tía? ¿De Nueva York vienes tú?
Sí, bueno, yo vengo de España. De España me fui a Nueva York. De Nueva York me fui a España de nuevo y después me vine para acá. A la verga, yo estuve en Nueva York también. Un tiempo. ¿Eso qué? Sí, ¿eh? ¿No Igual te he que tú, visto? entre España y esto, estuve en Nueva York. Hostia. Claro. Qué locura. Qué locura. Cosas de la vida. ¿No tendrías también un negocio allí? ¿En dónde? ¿En España o en Nueva York? En Nueva York, en Nueva York. No, en Nueva York no. En Nueva York sea lo que aquí, pero sin negocio. Básicamente. Empleado sin más de un mecánico y listo. Ajá. ¿De qué mecánico? Hostia, pues ahora no te sé decir el nombre, la verdad, ni me acuerdo. Tanto yo de eso. ¿En qué isla estaba? ¿Manhattan? Brooklyn. ¿En serio? Ujú. Pero no es de ese el mecánico, eso sí. Porque tampoco iba. Ah, bien. Era como, ¿dónde trabajas? Igual Aquí. sé yo mejor que tú dónde trabajabas, ¿no? Sí. Vale. Estupendo. Creo que conozco a tu jefe. Ex jefe será. Bueno, sí, a su ex jefe. Ex. Sí, Sí, sí. Ex todo jefe. ex. Está guay. Está bien. Ponte un pañuelo. Bueno, ¿qué? Ahora que estoy un poquito con los huevos hinchados, quiero pegarme de tiros hoy. ¿Quieres pegar de tiros? Pues tira para ver. abajo. Solo tienes que recordar. Android Gamer, ¿qué tal, tío? Ya. Pero ahora mismo no llevo nada en el tema. No me voy a pegar solo. No sé, gilipollas. Aicha, de verdad, ¿eh? ¿Me quieres ver muerto o qué, tío? Es que de verdad, tío. ¿Has dicho que tiene ganas de tiros? Pues ya sabes. Ay. El Japo sé que anda despierto porque he estado hablando con él. Ya tienes a uno. Bueno, Y ese pero le encanta lo que le encanta. ese Se calienta rápido. se ha metido en la habitación de casa, de la mansión, y dice, escúchame, después salgo. Y digo, ¿dónde vas? Y dice, voy a jugar un Valorant. Y me canto puta madre. Puto viciado. Sí, a ti, de verdad. Todo el día con el Valorant. Me cago en la Pues yo tengo ganas de ir a robar, la verdad. A ver si me viene otra vez la misma poli. Sí, Que le tiro hombre, fichas aquí. sí, hombre. Aquí tenéis el Badulaque, ¿eh? Escucha, que me he ligado a la jefa de la policía, tú. Pero tú eres lipiana. No. Ah. Yo voy a ser lesbiana. Pero No sé, me pregunto. vino diciéndome malandra y le dije yo, ¿pero cómo que me llamas malandra? Dice, no, si quieres te llamo princesa. Digo, bueno, pues mira, si me llamas princesa hasta te tiro un beso. Y me dijo princesa y bueno, pues la persecución ha sido un poco... A besos. ha sido un poco a besos. Un besito. Joder, tío, qué locura. Claro. Escúchame, pues yo doy permiso para que me robéis el Badulaque y yo me quedo mirando a ver si viene la poli, ¿eh? Yo quiero chisme, ¿eh? O sea, escucha, es tiesa como ella sola, la policía esa, pero no sé, ha cuadrado Pero- hoy que está de buen humor. ¿Quién es? ¿Quién es? La jefa de la policía, una con el pelo blanco, no sé. Ah, la Smith, esa. Sí, Revi Smith, creo que. Sí. Sí. Me persiguió a mí en un robo a una tienda. Me pegó 2 escopetazos de estas de. Es que me sacó la escopeta y le dije que por favor que guardara eso, que es que eso tan grande a mí me impone mucho. Y ahí, bueno, pues ahí empezó también un poco la cosa. A mí me persiguió y tuve que hacer un wicketazo y decir, bueno, pues me voy, porque nada más la Ya, quitaba es del que culo. Mi wicketazo ha salido un poco como rana en el agua. No jodas. Sí. Vaya. Cositas. ¿Qué quieres? Es la segunda persecución que tengo. No me presionéis, por favor. No, hashtag sin presión, tranquila. Tómate Siempre. tu tiempo, chocho. Por favor. Y más si voy yo de copiloto, por favor. Que quiero mi vida. Hashtag sin presión. Sí. Ay. De momento no explotó. Bueno, oye, mira. Y ya es algo. Pero bien. Yo Sí, por eso- de 3, 2 acabamos en el agua. Bueno. Está bien. Vale. Para eso está. Es verdad, de 3 nos acabamos en el agua. Bueno, pero la otra vez me felicitó el poli. Esa la doy por Claro. Estás hecha una profesional. Claro. No puede ser de otra forma. Ya aprenderé a no caerme al agua. Sí, no, en este ibas bien. Te faltó un pelín de velocidad, nada más. Sí, es que el coche ¿No no llegó? mucho, la verdad.
por mi culpa, era por el coche. Claro. Tantos besos. Se quedó de noche. Tantas veces se me quedó sin fuerza el coche. Cositas, Sacha, cositas. Sí. Cositas, Sacha. Ay, coño, coño. Bueno, pues hostia. ¿Qué pasa, muchacho? Buenos días, buenos días. Sí. Para eso llamaba, básicamente. Para avisar de que ya andamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vale, guay. Estoy con... Bien, muy bien. Me he escapado de la policía 2 veces hoy. Sí. Ah, pues no sé. Bueno, una casi me ahogo, hizo un poco rana el coche. Y en la otra... en la otra pues hice ahí un saltito y escapé. Un pado. Bueno, 2 pados. Mira, toda orgullosa. ¿Qué? Sí, tenemos gentecilla nueva. A ver, cuando anden por el barrio, si queréis, os aviso para que los conozcáis. Para que sepáis quién son. ¿Vale? Ok. Listo, chao. Era la H. El H. Primero llamé claro, porque el H fue... Me estuvo preguntando el fin de semana para ir a Industrias. Entonces lo llamé hoy para avisarle que ya estaba aquí. Y como no me lo cogió, pues llamé al chismoso para avisarle de que ya estaba aquí. Vale, vale. Pues nada, chicos. Pues. Vamos a laburar. Voy a hacer papeles y demás. Muy bien, tío. Ten No te suerte vayas muy y. lejos, a ver si venimos y te robamos. Sí, no, sin problema. Quiero tener las puertas abiertas. No llevas nada raro encima, ¿no? Yo que va, la gana de morirme. Vale, vale. No, hombre, no. Eso no. Eso no, eso no. Yo no te voy a matar, desde luego. Yo ya si viene la de blanco y te pego un escopetazo, no, Bueno. yo ahí no tengo nada que ver. Pues otro más. No me Bueno, pasa. sí. Venga, pues te dejamos aquí entretenido. Venga, anda. Venga, tío. Tened cuidadito, chao. ¿Conduces un segundo? Sí, claro. Por fin. Sí. A eso vamos. Venga, arranca. ¿Qué haces? ¿Qué hacías? Vale, vamos a otro lado, venga. Hay que coger el cuchillo que lo he soltado. Ah, vale. Está abajo del todo. No desapareció nada, ¿no? Puedes hacer puto inventario este que está bugueado. Hace cosas raras. ¿Estás? Sí. ¿Serías tú el perro? Cuando puedas. Tranquila, tienes tiempo. Ah, bueno, no te preocupes. Uso el de antes. Ay, que creo que era esa. ¿Tú crees? No, eso no habría dado vuelta.
Sí, sí, yo qué sé. No, porque llevas ropa diferente. Y da igual, por la voz no se puede reconocer a nadie. Por la voz no se puede reconocer a nadie. Ya, pero eso sí. Si no, ¿para qué vale la máscara? Luego, si este sale bien, si quieres, vamos a venderlo todo. Pues una hora un poco complicada va a ir, ¿eh? Una hora complicada, no, hombre, son las 6 de la tarde. Es mejor ir en otro momento, más tranquilo y... Cuando haya Que más. vaya mañana por la mañana. Pues, por ejemplo, a mediodía. Cuando llegue yo. Vale. Meet me at the bar. Oh, Abarcado. Oh, damn, girl. Vamos, colega, espabila. ¿Cómo le va el día a este hombre? Listo. ¿Listo? Lo mismo, te encargas tú de hablar con los policías que se te da bien. ¿Qué pasa? ¿Estás estresado? Pues claro, ¿Por qué? ni un beso me diste. Eso es lo que me echaste de veros. Coño, esta señora. Hola, buena. Sure, tal? ¿Cómo va? honey. Sure, honey. Lárgate de aquí. La puta chismosa. Ah, bueno. Hostia. Vale, vale, vale. Bueno. Perdón. Vale, vale, no pasa nada. Casi sin querer, perdón. Puedes golpearme, pero ten cuidado porque igual me gusta. No te enfades. Mm. No te enfades, hombre.
con una alarma sonando aquí, ¿eh? Mira este cómo saluda, qué ordenado es. Buen día, caballero. Muy buena, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tío, ve cómo has saludado como tienes que saludar. Qué Claro. educación más buena tienes, ¿eh? Como tiene que ser. Hay que ser educado en esta Una vida. cosa no quita la otra. Claro, una cosa no quita la otra. Claro. Pues bueno, Claro. comentarme un poquito. ¿Le habéis hecho daño al que está dentro, por lo menos? No, ni mucho menos, hombre. Que va, que va. Mano. Ya le molaba. Vaya por Dios. Bueno, pues ¿qué queréis por él? Comentadme un poquito. Pero, ¿que viene otro patrulla? No creo. Ah, pues mira, salida limpia. Ni barreras, ni nada de eso. Venga, os lo acepto porque estoy de buena onda. Ah, genial. Qué buena, señora gente. Está, pero la negociación es lo de menos. El tema es hablar con ellos allí. ¿Cómo va? A ver, muchacho. Bueno, yo creo que si me das 5 minutillos, le vacío la caja. Vale, perfecto. Perfecto, pero sácame al rey para menos que se vaya a tomar por culo. Porfa. Llévatelo, llévatelo. Se le ve sacar así. Sí, sí, llévatelo. Tú, pasa por ahí, detrás mía. Espabila. Venga, vamos, Jason. ¿Te va a meter mano? ¿El 29 es el Black Friday? Pues no lo sé, depende. Si hay alguna oferta buena, debería pillarme un procesador y placa base y memoria RAM y, y gráfica. Pero bueno, no sé. Si ya tiene que ser una oferta muy buena, tío. No hay un chavo monstruo. Según el presupuesto que tenga y lo que haya, pues a lo mejor me compro algo, sí. Sí, en resumen sí. Y me quedaría con este PC para streamear y el otro para jugar. Y streamearía con doble PC. Pero... no lo sé. No lo sé, porque es mucha pasta. Ya veré. Exacto. Usted no se preocupe. Lo conduzco yo y prácticamente estoy aprendiendo. Voy a conducir súper bien. Todo lo mejor que Siempre viene bien tener un par de monitores. Ahí no necesitas mucha pasta. A no ser que te quieras un monitor 4K de 200 y pico hercios y movidas así caras. Por lo general, no debería ser muy caro. ¿Cómo vas? Pues está más duro de lo que pensaba. Dame 3 minutitos, por favor. Sí, no te preocupes. Si la compi de la gente ha ido a hacer pipí. Ah, bueno, vale. No hay prisa tampoco. Hola, señorita. ¿Le pongo algo? Hola, buenas, caballero. Mira, pues quiero un paquete de tabaco. Ay, bueno. Una revista de esas guarras de ahí arriba. No me refería a eso. Me refería a si la ponía algo. Señora gente. Ah, mira, ya ha vuelto su compañera de hacer pipí. ¿Está usted bien, señorita? Sí, lo del 4K no olvídate, porque no lo vas a mover. No vas a mover ningún juego a 4K y a 200 y pico FPS. No se preocupe. No lo vas a aprovechar.
Lo mejor es 1080, 2K como mucho. ¿Se ha limpiado usted bien? ¿Quiere que le saque un rollo de papel de ahí dentro? Ah, jo, qué completita, coño. Que va, que va. Se ducha a la vez. Sí, igual bueno. El bot trabajando. Bien, bien, lo tendré en cuenta. Por eso llevo yo el pañuelo este, porque es que está aquí atrás, aprovecha todo el mundo, para hacer sus necesidades. Huele un poco fuerte ahí. Sí, seguro. Hablándolos con el algodón de azúcar. ¿Tienen hambre, caballeros? No, la verdad que no. La verdad que no. ¿No le apetecería un algodón de azúcar para merendar? La compañera, sí. Oye, ¿te apetece un algodón de azúcar para merendar? ¿Quieres un algodón de azúcar para merendar? ¿De comido? Claro. Mira, ¿y tienes sed? Le hago el kit completo de merienda. Yo no. ¿Estás de vacaciones? Ole, pues aprovecha, tío. Un poco dormidillo en los locales últimamente. Aprovecha, tío. Claro, un pateo. Disfrútalo. Yo se lo regalo, señorita. Aquí estaré yo para entretenerte cuando te aburras. Cuando tengas ratos muertos. No. Esta semana voy a trabajar de mañana. ¡A la verga! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué ha pasado aquí? Ha sido él, yo no quiero saber nada. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? ¿Estás bien, corazón? Ay, perdón, me ha asustado de verdad. Ay, Dios mío. Que estoy seducado y de repente le meto. Azúcar, solo le tienes meto- que decirlo. Le meto un mochazo con el taser, pues ya ves. Dios. Ay. Yo por eso digo que eso lo tenéis que guardar. Si no vamos a hacer nada, hombre. Ya tengo miedo. Me voy para adentro. Sí, yo también, ¿eh? Un gusto. ¿Cómo vas? Ya estamos casi. Voy a ir a por la caja. ¿Cómo me metió? Bueno, sí. ¿Te ha gustado? Bueno, un poco. No te voy a decir yo que no. Bueno, me compraré uno. Pero guarda el cachivache ese, hombre, que no... Joder. Está ahí en ello, es que es más pesado este hombre. Oh, sí. Vamos, movimiento, colega. Están un poco lentillos los trabajadores de los locales. Ali, venga. Oh, joder, me ha dejado un poco el culo temblando con el... ¿Le importa que me fume un cigarrito así para liberar tensiones? Oh, gracias. Oh, qué rico. Oh, maravilloso. ¿Qué? ¿Cómo vas? Listo, vámonos. ¿Listo? ¿Vale? ¿Listos? A la de 3. Está en otra frecuencia. Estoy preguntando a ti. Ah, ¿qué pasa? Espera, que tienen aquí problemas técnicos. Ah, bueno, no pasa nada. Espérate. ¿Qué hace ahora con este, tía? Venga, el brazo, Espera ahí, que no pasa nada. Vamos, venga, empezamos. Venga, un saltito y vamos. Saltito por Marta. ¿No era por Marta? Sí, venga. Dale. Lee, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? ¿Ya? Vamos. ¿Listo? Dale, fuego. Ay, esta policía también me ha caído muy bien. Sí, como todos. Muy simpática. Se han chocado, dale, se han chocado, dale. Qué suerte la mía. Coño. Vaya bloqueo. Sigue, están lejísimos. Corre mucho. Como de lejísimos. Ya vienen.
Con la puta cara. Dale, dale, dale. Venga, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no te voy a decir nada. Nada, le damos una vueltecita primero, ¿no? Claro. Intenta no romper mucho el coche para cuando vayas a saltar. Para que el coche salte, ¿sabes? Vale. Corren, corren. Los coches de poli todos corren muchísimo. A la poli, si no sabes conducir muy bien, como puede ser mi caso o así, los tienes que perder con saltos, porque si no, no los pierdes. Muy complicado. O se chocan o si no es imposible. Se han chocado, ¿ves? Ellos se chocan, tú no. Estás bien. Ot. Si te ves con ganas, luego puedes intentar otra vez el que fuimos al agua antes. Que ahora ya sabes por dónde es, no te vas a poner a dar 1000 vueltas por allí. Sí, pero igualmente me tienes que llevar al sitio. Ah, sí, eso sí. Tan lejos, tú tranquila. Al aeropuerto, nos vamos a pillar un vuelo. Nos vamos. Nos vamos. No tenían billetes. No, pues venga, vámonos. Muy bien. Bien saltado. Tan lejos, sigue, sigue. Sigue, sigue que los pierdes. Métete por ahí por Industrias y hace 4 giros por calle, ¿sabes? Gira mucho. Sí, cuando puedas gira. Ay, demasiado rápido. Mierda. Dale, dale, dale. Izquierda. Eso es, por aquí, así, por estas callejitas te vas metiendo, vas girando mucho.
Y alguna de estas igual lo pierdes. Perdón. Vamos ya, venga al sitio. Lo tienes marcado con el GPS. Vale. Vamos, hacemos primero el primer salto, ¿sabes? El que no vas al agua. Vale. Aquí a la izquierda. Frena. Y ahora ya sabes bien cómo lo han comer antes. hecho. Izquierda. ¿Dónde vas? Ah, sí, ya. Ahí tienes la caseta. Detrás de esta caseta. Más rápido, más rápido. Oh no, no llegamos. ¡Alto, sinvergüenza! ¡Hostia! Como nada, ¿no? No me joda. Por encima casi me ahogo. Tenga cuidado, hombre. ¡Qué cabrón! ¡Hijo puta! No, es que ese coche no sé yo si corre lo suficiente para eso. ¡Ay, Dios! ¡Que me pesa el culo! No. ¡No, que se... ¡Ah, la verga! Si es que ya sabía yo. ¡Ay, Dios! ¡Calla, hostia! Venga aquí, sinvergüenza, venga para aquí. ¡Ay! Le devuelvo las cosas y me deja ir. ¡Ey! ¿Está bien? Levántese, levántese. Venga, vamos. Ay, 1, ¿qué 2. me ha dicho? Que no lo he escuchado. ¿Qué me ha dicho? Si le devuelvo las cosas, me deja ir. A ver, espérese, que lo consulto con mi compañero. ¡Ay! A ver, Run. compañero. ¿O qué hago? Venga, va. Le devuelvo las cosas del vado y me dejáis ir. ¿Cómo quieres proceder? Que me que está- dice que me entrega las cosas si le dejamos ir. Que la chica está en prácticas. No llevaba nada encima. Que la chica estaba en prácticas, que no llevaba nada, me dice. Te mando 10-20. A ver, vamos a negociar. caballero. Venga, va. A ver, cuéntame. Espérese que no sé... Que viene mi compañero y a ver cómo hacemos esto. Ah, bueno, como quieran. Y al final, tenerme ya me tienen, así que... Ya, y a la chiquilla también. Ah, sí. Bueno, pues eso. Pobriña. Está ahí, está aprendiendo. Mírala, mírala. Ahí va. No me jodas que se ha ahogado. No me digas. Ah, la verga, joder. Se ha ahogado. No Jo- se ha ahogado porque ha querido, me dice mi compañero. Bueno, pues nada, entonces... pues, igual sí que tenemos que ir al hospital. Joder, pues nada, al hospital, mira, no teníamos que ir, pues ya tenemos excusa.
Ay, Dios mío, que se me ha matado. A ver, este hombre de aquí me dice que nos entrega todo lo que ha robado si le dejamos que se vaya. Claro, y la llevo yo al hospital ya si queréis. Bueno, a ver, nos vamos a Mira. encontrar en el hospital porque tenemos que ir igualmente. Claro. Entonces, Vamos a hacer una cosa. A ver, cuéntame. Sí, ella tiene el cuchillo solo, debería, vamos. Ah, no, de hecho, no, lo tengo yo, claro. que lo tenía usted encima. Claro, sí. Yo tengo todo. Ya ves que me porto bien. No quise agrediros en ningún Bien, momento. bien, porque si no se lo hubiera requisado entonces el cuchillo. Claro, Hubiera sido peor para usted. claro. Levántame las manos. A ver, Venga, vamos a terminar rápido. ahí está. Venga, ¿cómo se da la vuelta? No Ay, me ponga el la culo, ¿eh? señorita. No, no, No me no. gusta. Estoy limpio. Acabo de salir del agua. Eso es Vale, verdad. esto fuera, esto Técnica- fuera, Técnicamente eso es esto verdad. fuera. Esto fuera, fuera. Y el dinero también a tomar por culo. Venga, anda. Marcharse. Venga, anda, que tenga un buen día. Pero, hombre, Hasta luego. pero pobrecillos. ¡Ay, a la verga! ¡Ay, me cago en la puta! Pero que no tienen vehículo. Bueno. pobrecillos, ¿no? Vamos, amor. Ya te llevo. No te preocupes. Deja. Me lo llevo, me la llevo. Para que robe otro vehículo, ¿vale? Tengo. Ahí. Ah, pero ¿por qué se quita la mano? Ah, no se preocupe, ya sí, ya estamos libres. Ah, listo. No voy a ir al hospital así. Tiene una ganzúa, ¿eh? Sí, Yo lo no he sé. visto nada. Claro. No se preocupen. Estoy acostumbrado a esto. Venga, que tengan un buen día. Tengan cuidado, hombre. Venga, anda. Claro. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hay que tirar. Pero hay que tirarles roles así, porque si no es aburrido para ellos también. Entonces, igual que es divertido para nosotros, es divertido para ellos también. Suban por aquí. Bueno, venga, va. Sí, no me dejan empapado. Será verdad que soy vosotros. Mi madre. ¿Habéis pensado en dejar de lobar? Que soy muy buena gente. Bueno, esa es la única forma que sabemos de ganarnos la vida. Y no se nos da muy bien. Te monta una iglesia, tío, o algo de eso. ¿A qué dices? Es a robar a la gente. Eso es peor todavía. Pero que encima los Bueno, en conozco. plan, pero si estáis lobando para tu lado, que sí que eso es lobar al pequeño Pero es- comercio también. No, pero eso lo cubre el seguro, no lo entendéis. Eso es todo para estafar a los seguros. Precisamente estaba hablando con uno que trabajaba en el LTD Central. No sé cómo funciona eso, caballero. Claro, pues por eso. A ellos no les pasa nada. De hecho, reclaman más de lo que le robamos, así que aún ganan. O sea, que está diciendo que le lobáis el Badulaque Central. ¿Cuántas veces al día, más o menos? Badulaque Central nunca lo robé, la verdad. No, él es solo una bromita. Nah. Yo soy más de ir allí a la playa. Me gusta el aire de mar. ¿Te gusta la Y- oler a y el- mar o y el- qué? y el Claro. agua también, y el agua también. Sí. Pregúntale a tu compañera que está ahí, ¿vale? Va ese. Venga. Me gusta el mar. Madre mía. Ay, Dios mío. Vamos allá. Bianca, tenemos a una ahogada. ¿Tenéis Sí. ahogada? ¡Ay, qué alegría! Trago un poquito de agua. ¿Dónde te la llevo? En la camilla, porfa. Venga, va. Para allá va. La persona que me rompió. Pobreta. Que se cayó al agua. Se cayó de 20 metros hacia el agua, ¿no? No, Tenía complejo de sirenita, ¿no? la verdad se fue con el coche. No sé, yo creo que me quería ahogar. Hostia, no me jodas. A ver, te dejo por aquí. Sí, déjamela ahí. Intento de asesinato de primer grado. ¡Hola! Sí. No vayas hacia la luz, que San Pedro es malo. Dime que se va a poner bien, por favor. Para que vuelva a intentar matarme.
Voy con el cuchillo aquí en la cintura. Pero me dejo la tarjeta. Perfecto. ¿Tiene pulso? ¿Se va a poner bien? La dejo trabajar. Y voy para afuera. También acabó con ella. Madre mía. Pues sí, sí. Toda la razón del mundo. También te digo que nosotros pensado- tampoco habíamos llegado bien, ¿eh? ¿Has ¿Y qué? pensado en enseñarle las cosas sin tener policía detrás? Ah, pero si no tiene presión, no es lo mismo. Entiendo, entiendo. Bueno, los dejo oficial. Las cosas tiene que hacerlas así. Chao, chao. Que tenga buen día. Es la forma de Si te lo aprender. dice. Sí. No pasa nada. Un remojón de vez en cuando, pues bueno, no viene mal, yo que sé. Lo malo son los nervios. Eso es por lo que lo hacemos así. Así pierde los nervios. Es que no sé por qué la ponéis muy nerviosa. Yo no he hecho nada. No he Ya. dicho ni mu. Ya. Mira que yo la... Mira que yo la intento tranquilizar. Sí, claro, el taserazo que le metió antes de tal, pues no le debió de ayudar. La verdad. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, debería haberla espabilado un poco, sí. Ay, de verdad, de verdad. Bueno, es cosas de la vida. Yo pensaba, fíjese que yo pensaba que lo conseguíamos, pero luego he visto la distancia y digo, mierda, ¿no? Sí, a ver, es que ese salto que intentó en concreto es bastante complicado. Tenía que ir un poco más de carrerilla. Y con el coche ya tocadillo, pues no le dio. Pero bueno, así son las prácticas. A vosotros nos hacen instrucción también. Sí, más o menos, la verdad, se podría decir que nos hacen prácticas de saltos. Claro, pues por eso. Tenéis instrucción también, A mí pues no me eso. hacen falta. No, porque hay gente que, bueno, pues que tiene un don. No, la verdad es que algunos se me cuela, pero más o menos me lo sé. Lo Me sé ma- más saltos que callejones donde no quepo. Claro, lo mejor es improvisar. Siempre funciona la improvisación. Yo me pongo muy nerviosa con eso, ¿eh? No sé yo. Claro, por eso, pero os pilla de sorpresa. ¿Usted qué es más, de perseguir o que le persigan? Yo, de que me Estoy persigan. hablando con un delincuente, Sí. compañera. Creo que la pregunta es un poco... Hombre, yo conozco muchos delincuentes que son más de perseguir a que les Sí, persigan. sí los hay, sí los hay. Pero no, yo no. Yo, ¿Tú, compi, qué es más, de perseguir o que te persigan? ¿Yo? Claro. Hostia, es igual que me riñe. Hola, yo os traje. Hola, Ay. hola. Hola, buenas. Ya sabes, no respondo, ¿eh? Vale, toma nota. ¿Ya está mejor la muchacha? Sí. Está mejor. Expulsó todo el agua que tenía en el pechito. Pero Me han dicho que he caído al agua, no era mi intención, ¿eh? Bueno, tú y todo. De hecho, Hombre, ya me imagino que... hemos acabado todos en el agua, la verdad. Ay, sí, perdón, ¿eh? No Nada, era mi nada. intención. un buen bañito.
Estamos todos sanos, es lo Es que importante. me dio envidia, me dijo que se había bañado y digo, "Jo, pues yo también quiero". ¿Es verdad? Claro. Ya a mí me da bañado por dos. Bueno, mira, claro. Sí, ya bueno, de aquí a una semana no hace falta que se bañe más. Hombre, no, que luego Y me está dice- tirando No, que luego, a la que luego larga. huele mal, ¿eh? Claro, claro. Sí, exacto. bueno, el agua de aquí está un poco estancada. Claro. Y más cuando le he dicho lo que le he dicho, de lo que ha pasado antes. Sí, sí, mejor sí, dúchese Por eso, cuando por llegue a eso. casa. Claro, claro, por eso lo decía. Sí, Pero bueno, aquí él lo sabe mucho. Mejor. Hola, ¿usted es el de la otra vez? Sí, sí, Ah, el que la pilló la última vez tirándose a la presa y que la tuvo que salvar porque se ahogó también. Creo que ha el agua no es lo intentado- mío. No, ha intentado en aprender a nadar antes de intentar salto. Sí, sí. Porque creo que te iría bien. Es que yo sé nadar, lo que pasa que es que me gusta mucho el océano, me entretengo abajo y pierdo la noción del tiempo. ¡Un médico! Ahora, otro más. Otro ahogado. Otro vagabundo de más. Hola, Qué verga, pues vagabundo, vienen los dos un poco jodidos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, De verdad se lo digo, que no era mi intención tirarme al Nada, agua. nada, no se preocupe, que le viene bien un bañito también a mi compañero. claro. Así es, Pavila. Bueno, vamos, señorita. Vamos a dar un, Tengan un buen día, señores, y tengan... vamos a dar un paseíto por ahí. Venga. Venga, que vaya bien. Nos vemos, buena gente. Hasta luego. Servicio. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tose. La segunda vez que me intentas matar hoy, ¿vale? Que no, que ha sido sin querer. No te lo voy a tener en cuenta. Te lo juro que ha sido sin querer. Es que ese coche no tira. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas raro? No sé. No preguntes. Madre mía. Ahora me tumbo en la casa así un poquillo. Esperaba un poquito la cara. Hacía mucha calor ahí dentro. Igual es por eso. Sí, será eso. Sí. Me ando raro, pero sigo andando más rápido que tú, ¿eh? Sigue funcionando la técnica de dejarte ir delante. ¿Eh? Vaya culo has echado, ¿eh? Pues sí, la verdad. Lo ejercito todos los días, ¿Ah, sí? claro. Y aún así no te gusta, así que... Qué mierda. Ah, sí, es bonito, es bonito. Hmm. ¿Qué pasa? Nada. Ah. Encima que te tira un piropo y todo. Eso es lo que me Qué preocupa. enfada. Madre mía. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque no es habitual en ti. Suelo ser yo el que te tira los piropos. Ya, hombre, pero ya que te lo veo, pues te lo digo. Vale, bueno. Gracias. Nada, hombre. Ya no te digo nada más. Puedes decirme lo que quieras. No, ya no. Ay, Mira, así vamos al mismo ritmo. claro. Si quieres te llevo yo a ti, que vamos un poco más rápido. ¡Ah! ¡Qué graciosa! Venga, anda, vamos, anda. Ay. Oh, estaba cómoda. Estabas cómoda, ¿no? ¿Veías el culo más de cerca? Ah, sí, mira, un culo. Ya. Venga, anda.
Anda que si llega a venir la peli blanca, madre mía. Pues igual estamos jodidos. Y nos volvemos a caer en el mismo sitio por encima, madre mía. No, hombre, no hubiera ido ahí. ¿Pero te das cuenta de cómo nos libré de la multa? Sí, Es que de ya verdad. veo. ¿Qué hiciste? Hablar. ¿Hablar? ¿Qué le Hablar. dijiste? Porque te libraras de la multa. Bueno, tengo don de gentes. No lo sé, supongo que será eso. Ah. Convenzo a todo el mundo menos a ti, no sé cómo es. Es raro. Venga, anda, que te llevo. Ve, si vamos muy lentos, chuliña. No. Preferiría que me Hay que llevases como un tomar saco de pasión. patatas. Ya. No me quiero Igual- arriesgar a que me pegues un poco al culo. Te iba olisqueando el culo. ¿A que me tire un pedo? Bueno, pues, estás en tu derecho. Es algo natural. Y es una demostración de confianza. De hecho, es la mayor demostración de confianza. ¿Y este? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Podemos ayudar o qué? ¿Qué va? Si vamos ahí, estamos al lado ya. Estamos al lado. No se preocupe. Estamos dando un paseillo. Muchas gracias, hombre. Vale. Muchas Digo que gracias. aquí, igual, ¿eh? aunque sea estrecho el coche, digo, aquí no apañamos. Donde caben dos, caben 7. Además, que el Siempre. colega gitano ya sabe que en la fragoneta ha metido a 20 personas. Eso lo sabe. Hombre, eso apretándonos entramos, vamos, lo que haga falta. Por eso digo, si necesitáis algo, pues acercamos. Nada, sin fallo. Estamos dando un paseillo. Venga, pues hasta luego. Hasta ahora. Venga, gracias, chao. Venga, buen día. ¿Cómo? Estábamos hablando. Pues lo que te decía, ¿Simpáticos? que cuando alguien se tira un pedo delante tuya, pues es un halago, ¿vale? Porque está demostrando que tiene mucha confianza contigo. Ah, vale. Incluso a No veces sabía demasiado, yo pero eso. bueno. Pues claro, A partir de ahora, pues nada, pues me tiro pedos. yo no tengo ¿Creo que me problema. los estaba aguantando? No, coño, no tengas vergüenza. No, sí, vergüenza no, es por ti, para que no te atufe. No, que va, qué mierda. Si yo también lo hago. ¿No te enteraste nunca? No, la verdad. Pues tuviste suerte. Eres Correría. muy discreto. Correría el aire para otro lado. Seguro. Pero que sepas entonces, si algún día, bueno, te das cuenta, que sepas que es porque tengo confianza en ti. Si no, me lo aguantaría. Ah, vale. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Cuando comas fabada y eso, avísame, vaya a ser, Ah, me qué pongo una rico. mascarita o algo. Qué rico. Eso es bueno en feo. Sí, bueno. Las cosas como son, ¿no? Una cosa es confianza y otra cosa es ser guarro, Claro, y ¿sabes? otra cosa es que me... Bueno. Y otra cosa es ser guarro. Yo no soy guarro, ¿vale? Vale. No digo, lo mismo, yo que sé, me matas ahí de un pedo. Ah, no, coño. Pero como comprenderás, si un día estamos en el sofá tirados viendo una peli, pues no me voy a levantar para ir a echarme un pedo, ¿sabes? Todo depende, tienes razón. Si comí fabada, puede ser. Claro, es que... Esos huelen un poco feo. Claro, pero tú sabes cuando uno va a oler o no. O no lo sabes. Yo sí, tal y como cae por el... tal y como cae, ya sé por dónde va a ir la cosa. Claro, pues por eso. Y antes de que caiga también. Bueno, no siempre. Anda Hay ya. veces que se complica la cosa. Sí, ¿no? Sí. Bueno. No me levanté hoy planeando tener esta conversación contigo. La verdad. Llegamos a su destino, caballero. Ay, señor. Yo creo que ya está bien de robar. Sí, yo ya no quiero robar más. De hecho, el chino me dijo que porque no te llevaba a practicar sin poli, ¿sabes? Y ya le dije yo, pero a ver, colega, si no vais vosotros detrás, no tienen la presión, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Es que Yo ya he practicado sin poli, pero... es que no es ni lo mismo. parecido. Claro. No.
Joder, le podías haber dicho que si nos perseguía un rato. Ah, que va. Sí, estaban hasta los huevos, tendrán cosas que hacer. Pero bueno, ¿cómo me libré de la multa? Pues nada, diciéndole que les devolvía las cosas del Badu, pero que me dejasen ir. ¿Le has devuelto lo del Badu? Claro, Ay, no. me ¿Y dejaron el una cuchillo? tarjeta. No, el cuchillo no me lo quitaron. ¿No te lo han quitado? Ay, pues creo que sí. Ah. No me di cuenta, qué hijos de perra. Bueno, no pasa nada. Será por cuchillos. ¿Quieres ir a trabajar a la basura? Sí, si quieres, vamos. Pues venga. Me llevo... Espera, que saco del depósito. Vamos a por materiales para hacer unos Me cambio cuchillos. primero. ¿Cómo no? O vamos a vender, lo que prefieras, a mí me da igual, No, Tenemos- vamos a la basura. Nos podemos poner de chill a vender, la verdad. ¿Sabes? Tranquilamente. Y no creo que nos vaya a venir la poli. Si viene, pues es lo que hay. Vamos. ¿Te parece? Y hablamos un poco. Vale. ¿Qué me he visto? Voy a por la... Ah, claro, si vamos a vender no voy a por la moto. Voy a lavarme un momento la cara, espera. Dale. Voy a por un coche rápido. Mm. Mm. Ujú, ujú. Coches de mierda. Otro coche de mierda. Sí, claro. Pues claro. No hay coches. ¿Dónde estás? Buscando un coche. Pero no hay, aún hay tiempo.
El de abajo. Manda, vamos rápido. Voy. Vamos a junto a Lester. Cógete lo del aguante. Sí, ahora lo cojo. Vámonos. Vámonos. Un poco mal este coche, ¿no? Esto patina más de lo que anda. ¿Quieres que te conduzca? Este coche es un jodido de llevar, ¿eh? ¿Quieres caer otra vez al agua? Con el fentanilo no me apetece. ¿Un bañito? ¿Ya aquí es buen sitio? No, el sitio aquí es aquí, mira. Te voy a llevar al sitio de vender. A ver si lo encuentro. Aquí. Mira. Uy, esa cómo va. ¿Para qué es aquí? Y a esperar. Vente. Ya voy yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? No me pasa nada. Llevas todo el día preguntándome lo mismo. Está muy raro, no sé. No, estoy bien. No te ¿Estás chof? preocupes. Sí, un poco. ¿Estás chof? Pero no pasa nada. Estoy bien. ¿Pero por qué? No sé. ¿Sí? Pues que hay días. Yo Porque, qué sé. como no lo sepas tú. Pues yo qué sé. Hay días, ya sabes. Ah, bueno, vale. Hay días y días. Ahí viene alguien. Hola, buena señora.
Bueno, tampoco empuje, ¿eh? Hostia. He llevado 4 del tiro. Claro. Hablo bajito aquí, que no vaya a ser que haya alguien por ahí por el que nos pueda escuchar, ¿sabes? Ahí viene otro. ¿No los escuchas patiquear? Sí, los escucho, sí. A ver. ¿Qué pasa, negro? Este pa' ti. Get your monkey ass out of my face! Venga, toma por culo. Te empujan todos, ¿eh? Yo creo que quieren algo contigo. Sí. Eso será. Claro. ¿No viste el cuadro nuevo que puse en casa, no? No. Y se vende de puta madre. Desfile. Hasta luego, tranquilo, me he cagado con Dios, macho. ¿Cómo están? Hijo de puta. Quedan 3. Para ti, What was that?
Vale, pues yo estaría. Déjame el dinero ahí en la guantera, que lo guardo.
Bueno, chavales. Yo creo que voy a chapar ya por aquí, ¿eh? Voy a cerrar el directo ya por aquí. Igual me quedo un poco más off stream, pero no creo que haya mucho más, la verdad. Estoy cansado. Mañana trabajo, de mañana. A las 3 de la tarde estoy aquí. 3:30, 4, arrancamos directo. Muchísimas gracias a todos por estar por ahí. Un abrazo.